La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más, hoy miércoles 11 de enero del año 2017, 8 en punto de la mañana, junto a Rosa María Palacios. Buenos días. Muy buenos días, amigos en todo el Perú, estamos aquí nuevamente, empezando tempranito, puntualitos, el programa A Pensar Más con todos ustedes. Y hay bastante en la noticia, quería contarte, Ismael, y a todo el público. Cuéntamelo todo y exagera. Ayer publiqué una foto en Twitter con un grupo de periodistas que salíamos de Palacio de Gobierno. Ayer el presidente ha tenido ya una ronda de varias reuniones. Primero ha estado, como ustedes saben, con los directores de medios anteayer, y ayer con un grupo de periodistas, digamos los opinólogos, ¿no? Yo decía, acá están los opinólogos, o los que no fueron a la reunión de directores de medios, no sé. El asunto es que habían 22 periodistas, 5 ministros, el presidente y todo un equipo técnico detrás, ¿no? Para explicarnos que los 112 decretos legislativos, a los cuales obviamente ustedes habrán leído la cantidad de críticas que hay puntuales, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, Augusto Álvarez Rodríguez publica una crítica a la autoridad de transparencia que se ha creado, señalando que no tiene dientes, que no va a servir para nada. Ayer se le preguntó eso al ministro Fernando Zavala, dijo que sí tiene dientes, que sí va a ser muy útil. En fin, hay discusiones ya puntuales sobre la eficacia de algunas instituciones, pero desde el punto de vista tecnocrático, yo creo que están bien hechos. Hay una estrategia, y eso está claro, no necesitaban 112. Han hecho, por ejemplo, varias modificaciones al Código Penal que pudieron haber ido en un solo decreto, ¿no? También se pudo hacer una ley de la reforma policial, una ley, pero al dividirla en pedacitos, yo creo que están tratando de salvar lo que puedan en el Congreso. Y de eso hablamos también ayer en la reunión. Y yo lo pregunté abiertamente, bueno, ¿cuánto es lo que están dispuestos a perder? ¿Qué es lo que quieren negociar? O sea, no les van a dar todo. Esto ya lo ha anunciado el presidente de la Comisión de Constitución, el señor Miguel Torres, y hemos escuchado a personas como Úrsula Letona o la señora Alcorta, diciendo que en un mes van a revisar la constitucionalidad, pues si van a ver si son constitucionales o no. La intención es clara, no quieren aprobar muchas cosas. Mira, el tema es el siguiente, hay dos caminos. Ajá. Uno es decir, miren, esto que ustedes han aprobado no se ajusta al mandato que les dimos. O no es constitucional, o han corregido fuera del plazo, lo que están acusando ya, o sea, han emitido o han hecho algo vencido el plazo, o finalmente excede el marco de las atribuciones dadas. Caso INEM, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene una explicación bien lógica, ayer la dio la ministra de Salud, y claro, espero que cuando los congresistas escuchen entiendan. Pero por ahí van a ir. Ahora, pueden ir por donde les dé la gana. ¿Por qué? Porque tienen los votos para derogar la ley. Es decir, una ley, un decreto legislativo es una ley, se deroga por otra ley. ¿Y quién puede hacer otra ley con 77 votos? El Congreso. Después sacar una ley que dice, derogas el decreto legislativo tal, derogas el decreto legislativo tal y derogas el decreto legislativo tal. En una, o sea, no necesitan ni 5 minutos. Claro. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno frente a eso? ¿Notas el mismo optimismo, digamos, infructuoso de hace unos días? Como corderitos yendo al matadero. No, estamos seguros de la calidad de nuestros decretos, no tenemos plan B. No, nos van a aprobar nuestros decretos. Ajá. Ahora por ahí tal vez quieran modificar un párrafo, ¿no? Párrafo. No entienden, esto es político. Cada vez que el Ejecutivo vaya a tener que relacionarse con el Legislativo le va a meter una patada. Así de fácil. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori tiene que demostrar que poder y tiene que demostrar que el gobierno es débil. Cerró el año haciéndolo. Lo llevaron a presidente de la República a un lugar que ella escogió, que ella pactó como señor Cipriani, donde le hicieron arrodillarse, le hicieron tomarse fotos que no estaban planeadas. Fue una emboscada, esa es la verdad. Le tendieron una emboscada y él aceptó, después de que habían censurado a su ministro de Educación. Entonces la discusión ahora es ¿qué decreto legislativo van a derogar? Porque los van a derogar.
Yo les dije 60%, 40%. ¿En qué momento el gobierno va a decir, no, ya, un momentito pues? Claro. Hacemos cuestión de confianza en los decretos legislativos. Es que, y no es por fastidiar con el tema de la cuestión de confianza, pero esa es la única arma que le da la Constitución al primer ministro para resistir a una mayoría que lo va a atacar implacablemente. Y cuando planteaste esa alternativa, ¿cuáles fueron las No, expresiones? todos se rieron, no, eso no va a pasar. No va a pasar, muy bien. No, van al matadero, pero como corderitos, te digo, bien contentos, así, poniendo el cuellito, bien felices, bien, uno tras otro. ¿Ya? Entonces, yo reitero, la parte técnica puede ser correcta en la mayoría de los casos. Está muy bien incrementar penas, ordenar, mejorar los tipos penales. Hay un tema, por ejemplo, complicado con el agua. Tomé notas de todo, voy a sacar mis notas. Hay un tema complicado, por ejemplo, con el agua. Como ustedes saben, sobre todo nuestros amigos que nos escuchan en el interior del país, no deberíamos decir interior del país, ¿no? Porque Lima no es el exterior del país, pero en fin, en el resto del país, ¿qué es lo que sucede? Las empresas de agua que les dan el servicio a ustedes son todas de propiedad de la municipalidad provincial de su localidad. Y a veces pasa que hay más de una, hay 2, 3 o 4. Esas empresas prestadoras del servicio de agua... Que son como Sedapal en cada... Exactamente, pero son de propiedad de las municipalidades provinciales. Ese problema que tenemos es que dan un mal servicio. A veces no dan el servicio, a veces lo dan incompleto, lo dan de mala calidad, por pocas horas, con poca cobertura demográfica, si quieren. Ok, entonces sí, es un mal servicio, no está llegando a la mayoría de los peruanos. Ok, estamos de acuerdo en eso, pero son de propiedad municipal, pues. Entonces el Poder Ejecutivo no puede así de fácil nomás quitarle ese coto de poder al alcalde donde da chamba a toda su parentela, pues. ¿Ya? Por ponerlo en términos muy simples. Y donde no le da chamba a su parentela, le da chamba a su partido, a sus amigos, a quien sea. ¿No es cierto? Entonces la empresa de agua es un coto de poder en provincias. Y claro, el gobierno sacó un decreto legislativo para que el Ministerio de Vivienda las intervenga. Las haga sociedades anónimas y las controle como sociedades anónimas pertenecientes a FONAFE. Suena bacán, porque va a haber una gran inversión, monstruo, ¿no? Pero ¿qué va a decir la gente en las localidades, los afectados? Porque van a haber afectados, los que se quedan sin chamba, que están privatizando el agua. Es lo primero que van a decir. Lo dijeron hace 15 años con Toledo, cuando se trató de hacer esto antes. Y van a volver sobre el mismo tema. ¿Y eso quién lo va a mover? Lo van a mover los fujimoristas y los apristas. Van a decir no a la privatización del agua, con lo cual todo el programa del agua se va al suelo. Y no la ven. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que a mí me desespera. Yo digo, acá hay un problema grave. El ministro Torne, con el que hablé también ayer, y le hice unas preguntas, él confía mucho en que la gente se va a formalizar. Muy bien. Porque van a crear un sistema buenísimo donde solamente, en vez de pagar el 29.5% de impuesto a la renta, solo vas a pagar el 10% de impuesto a tu renta. Ya, bacán. ¿Qué pasa cuando pagas 0? ¿Qué interés tienes en pagar 10? O sea, cuando eres informal, no pagas nada, pues. ¿Por qué vas a querer pagar 10? Es un incentivo perverso. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Si yo pago 0, señor. Salvo que ellos van a tratar de amarrar muchas cosas. Si no eres formal, no te pueden dar un crédito hipotecario para tu casa. Ya, ok, puede ser. Sí, pues, pero de repente soy informal, guardo, pago, pues me presto con mis amigos. Tengo otros sistemas alternativos, ¿no? Paralelos a la economía y me manejo así. Lo cierto es que es uno de los países más informales del planeta. Pero a veces eso es consentido, Rosa María, en cierto momento. A veces es necesario tener más liquidez, más efectivo en bolsillo, que digamos beneficios que no lo ves todos los meses. Entonces, ¿cómo va a ser que el 70% de la economía se formalice, ¿no es cierto?, con incentivos tributarios, si no tocan el tema laboral? Y no pueden tocarlo, pues, porque es una papa caliente. ¿Cuál es la realidad en el Perú? ¿Ya? Que el 80% trabaja con plata a la mano. Llámelo usted recibo honorarios, en el Estado llámelo cash, llámelo como quiera, pero es plata a la mano. Y no tiene derecho a nada. No tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a CTS, no tiene derecho a gratificación, no tiene derecho a nada, zip, cero, nada. Tu plata te la metes al bolsillo. Te pagan a veces bien, O sea, mejor al que sí está en planilla y todo, pero plata a bolsillo se acabó la relación. Esa es la realidad. Ya. Esa es la informalidad que tenemos que combatir. ¿Cómo se combate eso? Convenciendo al empresario, ¿no es cierto?, de que se tiene que formalizar. Lo que pasa es que al empresario, esa persona que le cuesta 1, le va a costar 14. Claro.
¿Te das cuenta? Sí. Ese es el problema. Todos se porque tiene que pagar 2 remuneraciones. O sea, supongamos, le cuesta 12, ahora le va a costar 16. Entonces no tiene plata, pues. Y además va a ser de planilla perpetua, porque no lo puede tocar, porque tiene estabilidad laboral absoluta, según el Tribunal Constitucional. Entonces, bestial, listo. No puedes formalizar nada. Entonces, ¿qué hace el micro, pequeño empresario? No formaliza nada, pues te paga la mano y ya está. Y como todos necesitamos trabajar, porque eso sí, trabajo hay, pero del otro, pues, de la tribu de los que no tenemos nada. ¿No? Me incluyo porque yo toda mi vida he trabajado así, de verdad. He trabajado en cuarta categoría casi el 90% de mi vida laboral. Aprendes, ¿no? Hay meses que tienes chamba, hay meses que no tienes chamba, tienes que aprender a ahorrar. Mira, acá estoy dando una lección a mi hija acá adelante. Sí, mamita linda, de todos los meses el 10% de tu sueldo lo guardas en un sobre. Así sean 400 soles, guarda 40. Eso sucede cuando hay cierta disciplina en cada uno. Porque yo me proyecto unos 10 o 20 años adelante y no sé qué va a pasar con mucha de esta población que no está formalizada. No, tienes que ser muy disciplinado. Claro. Muy disciplinado. No están guardando pan para mayo. Muchos, No. Y eso es otro problema. ¿Qué pasa? La expectativa de la gente con Kuczynski, que es economista y que por eso lo eligieron, es que el hombre iba a ponerle más plata en el bolsillo. Íbamos a regresar hace 5 años o 10 años, donde te compraste el televisor plasma, ampliaste tu casa, te compraste un carrito, te fuiste de viaje con tus hijos a Huacho, ya. Eso ya no lo puedes hacer, ¿no es cierto? Porque no hay plata. Ya. Y tú quieres que haya plata, pues, porque ya lo probaste, ¿no? Ya probaste el paseo a Ica, ya hiciste no sé qué, a tus hijos los sacaste del colegio público, los metiste al colegio privado, que es pésimo, pero es privado, ya. ¿Y ahora qué vas a hacer? Es el sector socioeconómico C, sí, que es la clase media que ha emergido, ¿no es cierto? Porque cuando tú reduces la pobreza del 50% al 25%, tienes una clase media que ha emergido, no quiere regresar a la pobreza, pues. Y no ve que el presidente sea ese líder económico que los va a sacar de la pobreza. Entonces yo escucho al ministro Torne hablar de los decretos legislativos en materia económica, que son la mayoría, y claro, me parece bacán que este año comencemos a juntar todos nuestros recibos de doctores para deducirlos del impuesto a la renta, la clase media que tributa como yo, o sea, a los tarados que tributamos, claro, pues tarados porque somos nadie, ¿ya? Creo que en cuarta categoría presentamos declaración jurada a 400.000 personas en todo el Perú, creo, sí, somos un club exclusivo. Entonces, bueno, sí, pues bacán que nos permitan deducir los gastos médicos, los que no están asegurados, ¿no? Pero eso no va a formalizar el país. Eso no va a formalizar, ni tampoco que bajen las tasas. O sea, eso no va a formalizar el país. Y eso no va a permitir que bajen un punto del IGB en julio, pues. No va a pasar. ¿Y eso qué genera? Descontento económico. Y descontento económico. Gobierno débil, al que le derogan los decretos, le cuestionan los ministros, le censuran los ministros. Eso no es fiscalización. Eso es obstruccionismo puro. Porque lo que quiere Keiko Fujimori es ser presidenta antes del... No sé cómo no lo entienden. El 2021 no van a haber elecciones. Porque se van a adelantar. Y hay gente que está trabajando en esto. No me lo estoy inventando. Es así. Quieren que Keiko Fujimori sea presidenta pronto. ¿Cómo? Debilitando al presidente Kuczynski. ¿Y cómo lo debilitas? Cada vez que él saca adelante un proyecto, lo que sea, se lo trabas. Cada vez que tiene un ministro importante, se lo censuras. Ya vienen las censuras de Basombrío y de la ministra de Salud, de todas maneras. Los dos están pedidazos, pero pedidazos. Lo que pasa es que el Congreso no está en sesiones. Claro. Pero se van a reunir hoy día, con el presidente del Consejo de Ministros para que les cuente los decretos legislativos. Con el mismo entusiasmo que nos ha contado a nosotros, los 5 ejes, nos va a hablar de economía, de agua y saneamiento, qué bacán, la lucha anticorrupción, seguridad, todo eso está muy bien. En materia de seguridad, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha planteado? ¿Cómo lo han explicado? Sí hay bastantes cosas interesantes. O sea, primero hay una reorganización administrativa del ministerio, ¿ya? No, las perspectivas, yo creo que son muy positivas, ¿ya? El ministro dice que está trabajando bien con el director general de la policía, pero ¿qué le pasa, pues? El subdirector general de la policía lo han tenido que sacar. ¿Por qué? Lo sacaron en 24 horas. ¿Por qué? Porque había esclavizado a un suboficial utilizando al albañil gratis, práctica común, lamentablemente, en las Fuerzas Armadas y en la policía, que esclavizan a los suboficiales para llevarlos a sus casas a que hagan su trabajo, tareas domésticas, y el muchacho se murió. Lo descubrieron para afuera, ¿ya?
Pero ¿qué pasa? O sea, tú le preguntas al ministro, le preguntaron, Sol Carreño le preguntó por el tema de policía carreteras, y sí le dijo, es la más corrupta. Hay muchísima corrupción en las carreteras. Eso sí, le aviso a la gente que me escucha, no acepten de ninguna manera darle una coima a un policía en estos días, ¿ah? Porque los están filmando, y la pena es de 4 a 8 años. Ojo, para el que corrompe. Sí, para el que corrompe. Y el que se deje corromper. Y el que se deja corromper, también, de 4 a 8 años, pero si el policía lo pide, o sea, lo induce, son 10 años. ¿Ya? O sea, es penas bien graves. Y están filmando. Y han creado la figura de la gente encubierto. O sea, va a haber uno, que el resto no sabe, que está grabando todo. Eso me parece bacán, la figura de la gente cubierto. Todos estos sistemas de colaboración han cambiado también. La colaboración eficaz en el Perú ha cambiado y ahora sí abarca a condenados. Yo puedo estar condenado, ya condenado frito, ¿no? A 20 años, ¿no? Pero si colaboro, porque tengo información de otro proceso, por ejemplo, me pueden bajar la pena. O de mi mismo proceso, que fue lo que hace Brasil. Brasil le clava casi 20 años a Marcelo Odebrecht y ya, apúrete. Pues. No quiero hablar, ahora sí quiero hablar. Ya te escuchamos, ya. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa. Viene Juan Pari justamente para hablar del caso Lavallato, que él investigó y hace días que lo teníamos comprometido para venir. Lo hemos estado esperando al congresista. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima. Estamos en vivo desde Lima para todo el Perú. Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Además, Rosa María, hay canales de cable que ya están retransmitiendo en vivo este programa. ¡Qué bueno! Sí, porque estamos saliendo por acá. Bueno, muy bien, hemos mejorado mucho la parte técnica durante las vacaciones, gracias a Abel. Así que estamos llegando a más gente, a más lugares, en más países, además, porque nos escuchan en el mundo entero a través de Internet. Y estamos con el congresista Juan Pari. Yo lo llamo congresista porque así lo conocí cuando era miembro de la mega comisión. Y luego tuvo el encargo, más o menos arrinconado, ¿no? Le dieron una platita, unos cuantos días, para hacer todo el informe Lavallato, y él tuvo la paciencia de cruzar información con la Unidad de Inteligencia Financiera, Panama Papers, que comenzaron a arrojar información muy interesante de personas que recibían en el Perú dineros, digamos, cantidades irregulares, por llamarlas de alguna manera, que no se condecían con la calidad del servicio que estaban prestando, que es el caso del famoso señor Monteverde, que ahora se está imaginando, que se presume, tiene la presunción de inocencia, pero se presume testaferro de Odebrecht. Congresista, gracias por estar con nosotros nuevamente. La primera cosa que el público tiene que saber es que a usted no le hicieron ningún caso. Eso es una cosa indignante. ¿Qué pasó ahí? Nunca votaron, nadie quería leer esa papa caliente. Habían nombres, los testaferros, ¿dónde estaban? ¿Cómo había caminado La Plata? Balmer, no sé qué, las Virgin Islands, todo estaba. ¿Por qué no quisieron votar eso en el Congreso pasado? Muy buenos días, Rosa María. Creo que la respuesta es muy sencilla. Habían intereses concretos dentro de la comisión, que hacían mayoría dentro de la comisión, que representaban a las gestiones de los gobiernos que estaban investigados. Ahora, le pregunto, hoy se ha vuelto a formar una comisión, ¿no? Que no tiene los pesos ni siquiera del Congreso, sino que parece de nuevo un directorio de representantes de los intereses de los que van a ser investigados. O sea, si Mauricio Mulder dice que pone las manos al fuego por Alan García y es miembro de la comisión, y fue miembro de la comisión anterior, si la señora Beteta fue miembro de la comisión anterior también, ¿qué estamos haciendo? Esto es una pantomima. Bueno, yo lo que confío son los elementos que van saliendo ya a la realidad, que van a forzar, no van a poder esconder tanto como ocurrió en el periodo anterior. Así es. Ya hay cosas develadas. Odebrecht en su conjunto como corporación ya está en una situación de delación premiada, ya sale la información por la justicia norteamericana, o sea, hay otros elementos que empiezan a coadyuvar y a la cual esa verdad no van a poderlo negar. Es demasiado grande. Yo sé que usted, o sea, el informe Pari fue muy difundido por Gustavo Gorriti,
desde IDR Reporteros que decías en solitario, oigan, acá está la información, háganme caso. Yo rebotaba a Gustavo todo lo que podía, pero llega un momento en que no entiendes tampoco, ojo, por qué la gran prensa no quería hablar de este tema. Y con la gran prensa me refiero a la concentración. O sea, el 80%, nada. Se le acusó muchas veces de que uno de sus socios, José Graña, es a la vez presidente de Graña y Montero. Pero aún así, él habiendo renunciado al directorio del comercio y todo lo demás, aún así es una tontería, ¿no es cierto?, que la gran prensa no cubriera Odebrecht y otras, porque son Camargo Correa, OAS, Galbao, podemos seguir enumerando varias constructoras brasileras. ¿Qué cree usted que pasó con la prensa? ¿La coimearon a toda? ¿Mermelada pura? Bueno, hacer un juicio de ese tipo es sumamente delicado, pero sin embargo lo que yo puedo decir es de que no solamente es la gran prensa que se cayó, todos los organismos de control a nivel del Estado nunca dijeron nada. Claro, Contraloría. Sí, se le pasa a los elefantes, pero persigue las cucarachitas, ¿no? Y el elefante nada, ahí está sentado en la sala. Mira, a mí me sorprendió, en el 2008 reventó Castillo de Arena. Así es. 2015 recién abren una investigación. Ahora, dicho sea de paso, Ministerio Público se le escapan las tortugas, ¿eh? O sea, yo no entiendo, ya con la información de su informe, ya con la información que se tiene que viene de Estados Unidos, con la poca información que se ha obtenido en la investigación, por ejemplo, Alejandro Toledo. O sea, yo no entiendo por qué Alejandro Toledo no tiene por lo menos, mínimo, arresto domiciliario. O sea, que le impidan salir del país. Si ya está hecho, la plata ya de Camargo Correa ya está, Operación Castillo de Arena, donde figura la documentación que dicen qué cuenta se deposita, preguntan a Londres de quién es esta cuenta y la justicia británica contesta, esta cuenta es de una cuenta del señor Joseph Maiman. Por Dios. ¿Y qué más quieren? Que les manden todo el paquete pues, de la resolución escrita. O sea, lo de Toledo está probado y peculado, como usted sabe, es un sol. La gente dirá, bueno, $90,000 para coimar un presidente parece poca cosa. Bueno, cada uno tiene su precio, pues no, será barato. $90,000 de Camargo Correa depositados en la cuenta de Alejandro Toledo, confirmado. En la misma época en la que la Operación Castillo de Arena señala que esos hechos ocurrieron, probado. Luego monta una estructura en Costa Rica, complicadísima, de propiedad, para que su suegra sea dueña de una casa y además con esa misma plata le pagan hasta los intereses de la tarjeta de crédito. Y le levantan la hipoteca a su casa en Camacho y en Punta Sal. Esos bienes están incautados, creo, porque usted sabe que la incautación tiene plazo. Ojalá hayan renovado las incautaciones. Pero lo que no han hecho es arresto domiciliario, pues. O sea, ¿cómo se explica usted eso, señor Pari? Yo no me explico, yo me rompo la cabeza pensando y no me explico. Hay cosas que uno, de verdad, uno no le encuentra explicación. Por ejemplo, yo no me explico cómo es que el Ministerio Público renuncia a tener una intervención en la oficina de Odebrecht. Claro, ahí no hay nada. ¿Cómo sabe que no hay nada? nada? ¿Cómo sabes que no hay nada? Anda, mira primero. Claro. O sea, miren, es bien raro, ¿no? Congresista que el Ministerio Público, no vamos a hacer una incautación en las oficinas, porque ahí, primero, ni lo dice, pues, ¿ya? Vas incauta nomás, no tienes que llamar a la prensa. Vas, cierras la oficina, la sellas, incautas todo, revisas todo. Así trabajan todas las policías del planeta con la fiscalía. Mire, después de haber salido los primeros escándalos en el Brasil, no solamente Castillo de Arena, sino el Odebrecht, tanto Odebrecht y Camargo Correa trasladan sus operaciones al Perú. Se forma Latin Best con ese objetivo. Así es. Para operar desde el Perú en toda Latinoamérica. Claro. Utilizar al Perú como plataforma. Y no va a haber nada. ¿Y por qué creen que escogieron al Perú como plataforma? No a Colombia, no a Chile, ¿no? ¿Por qué creen que no hay una coima pagada en Chile? No hay una. De Odebrecht, ni una. En Chile no hay nada. ¿Por qué? Porque hay países pues que toleran la coima y hay países que no. Y el nuestro es, después de leer su informe, un país tolerante pues con la coima. Tolerante. Ahora, a nivel provincias, ¿qué encontraron ustedes? Porque si esto es en obras grandes, nacionales, mega obras, los gobiernos regionales que han contratado con estas compañías brasileras tienen mucho que explicar, ¿no? Bueno, a nivel de provincias vimos el gobierno regional de Ancash, profundizamos el caso de Chacas, y
Bueno, después tenemos en el caso de Olmos que hay una situación mezclada entre participación de gobierno central y gobierno regional. Así es. Que es un tema también sumamente delicado. ¿Están a punto de renovar el contrato? Claro, y es terrible. A mí me parece más bien que eso es el objetivo de la negociación, porque cuando hay una negociación es una relación de intereses. ¿Se refiere usted a la fiscalía, a la negociación con la fiscalía? Claro, 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 pues. o sea, está bien, ahí puede ver intereses de la fiscalía de que la cosa funcione, más o menos por ahí, pero ¿cuáles son los intereses de Odebrecht? Esa es la pregunta central. Yo escribí el domingo, ustedes habrán leído, ¿a cambio de qué? Ya. Yo te voy a dar, papito, toda la información. Yo soy delincuente. Yo te cuento quiénes son todos los de mi banda, dónde está el botín, ya todo. ¿A cambio de qué? No, de que me trates bonito. ¿Cómo te voy a tratar bonito si eres persona jurídica? La persona jurídica no tiene responsabilidad penal. No, que trates bonito a mis funcionarios. Así nomás. No, cholo, así no es, pues. Cada uno de los funcionarios tiene que ir a dar una colaboración eficaz uno por uno. Y creo que a cambio de que lo ha hecho la propia empresa, ¿no? Ajá. Días antes se decía voy a colaborar con la justicia, pero voy a seguir operando. E inmediatamente después de la conferencia de prensa vamos a colaborar con la justicia, pero también estamos replanteando nuestros estándares de anticorrupción. De corrupción. Entonces, O sea, lo que quieren es seguir operando. Ganar tiempo. Claro, para vender sus activos en el Perú y largarse, sin pagar un centavo. O sea, Sin que fíjense, se les embargue nada. de acuerdo a las nuevas leyes que se han aprobado, Odebrecht no va a poder nunca más en su vida participar en una obra pública en el Perú. Eso está clarísimo. O sea, a futuro no hay futuro. Ok. Pero sí tiene un presente donde es concesionario en obras a 20, 30 años. ¿Ok? ¿Qué va a hacer con esas obras? Hacer todo lo posible para que no le embarguen los flujos. ¿Para qué? Para poderla vender. Porque si la venden con los flujos embargados, obviamente el que compra tiene ahí una contingencia que no va a poder asumir el día que el Estado defina cuál es el monto de la reparación civil. ¿Ok? Que no tiene nada que ver con estos 29 millones, por cierto. No, absolutamente nada. 29 millones es el decomiso de lo indebidamente percibido. La reparación civil es inmensamente más grande, porque implica el daño moral, las pérdidas, las sobrevaluaciones, el lucro cesante, en fin, todo lo que puedas incluir en el daño al país. ¿Ya? Entonces, congresista, esto está muy mal. Yo lo veo pésimo. O yo soy una pesimista y usted es un optimista. ¿Usted cree en el fiscal, Pablo Sánchez? Yo creía en él, pero la verdad que de pastor de tortuga lo estoy viendo ahorita. Yo quisiera creer, creo que los peruanos quisiéramos instituciones mucho más fuertes, pero lamentablemente han demostrado lo contrario. Yo creo que más bien es una oportunidad para empezar a decir, este es el conjunto de debilidades que no queremos mirar. Claro. ¿Ya? No ha funcionado Contraloría, no ha funcionado ni un sistema de control que tiene el MEF, no ha funcionado Procuraduría, no ha funcionado Ministerio Público. O sea, entonces... No ha funcionado ya, muy bien, a lo hecho pecho. No está funcionando. Eso es lo que me desespera. ¿Qué se hace? Embargo en forma de administración. Nombras una administración judicial de Rutas de Lima. ¿Para qué? Para que todo el peaje que está entrando vaya a la obra. No significa que no se pague a los proveedores, no significa que no se le pague a los trabajadores. Todo eso sigue funcionando, pues la obra tiene que seguir en marcha. Pero eso sí, todo lo que sea ganancia de ahí sale para la reparación civil del Estado. Entonces, ¿qué haces con eso? Odebrecht ya no puede vender nada, pues. Ahorita está vendiendo el gasoducto sur. Creo que está cerrando... Está cerrando el trato. Claro, está cerrando el trato. El trato también con Olmos, ¿eh? Claro, y con Olmos está cerrando el trato. ¿Y cuál es el trato? Por lo que nos explicaron ayer en Palacio. No, primero se cobran los bancos, que fueron los que financiaron, queda poco. En segundo lugar, entra el que compra, ¿no es cierto? Y a ese le pagan, y de ahí ellos se van con nada. ¿Así? No creo. No creo, la verdad. Ver para creer. Pero la verdad es que esta empresa, o sea, está en un plan de fuga. ¿Qué parte no entienden? Está en un plan de fuga. Sus funcionarios, los más importantes, Barata, como se dice, que dirige Latinvest desde Lima, que era el que repartía las coimas en el Perú y arreglaba con los presidentes, en nombre de Marcelo Odebrecht, ya no está en el Perú. No lo pudieron arraigar. No le pudieron poner un impedimento de salida cuando estuvo en el Perú. Ya se largó, está en Brasil. En Brasil ha negociado su colaboración eficaz, su relación primera, está en su casa. Y nosotros no estamos haciendo nada.
Yo debería ser congresista, ¿no? 8:31, me voy a la pausa, Corita, no se mueva, nos va a contar más cosas. Quiero que me cuente de Karina Beteta y de Mauricio Mulder, que me lo cuente todo y exagere. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 34 minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Está con nosotros el ex congresista Juan. Le agradecemos mucho a la gente del mercado Guamantanga en Puente Piedra, que me escuchan a todo volumen en el mercado. Así que un gran saludo a toda la gente que tiene su puesto ahí, por supuesto, que trabajan desde temprano, y por supuesto a todos los que están comprando. Compren bastante, pues, para que el comerciante se vaya tranquilo a su casa esta tarde. Y aquí estamos con el congresista Pari. Congresista, cuénteme de la actitud de aquellos congresistas que trabajaron con usted, que hoy integran la nueva comisión en el Congreso para investigar Lavallato. A ver, cuénteme un poco de eso. Bueno, primero hay que ver la composición que tuvo la anterior comisión, ¿no? O sea, estuvo Mulder por el APRA, estuvo Gutiérrez y Yatas por el humanismo, claro, y estuvo Julca por Toledo. Claro. 4 votos dentro de 7. Claro. Los fujimoristas se abstuvieron en todo el proceso de la votación. Claro. Ya, ahí estaba Karina Beteta. Claro. Y en el caso de Mulder, el caso de los humanistas y el caso de Toledo, hicieron cuerpo para que todos los elementos que son sustanciales dentro del informe se quitaran y saliera un informe de mayoría así totalmente descafeinado, totalmente... Aquí pasaron cosas, pero no sabemos quién las hizo, ¿no? Ese tipo de cosas. Así es. No, inclusive todo lo que tenía que ver con indicios, con los proyectos, donde realmente se objetivizaba eso hay que sacarlo porque no es el mandato del Pleno. El mandato del Pleno es identificar quiénes recibieron la coima, como si hubieran facturas. O si hubiera grabaciones, pues, ¿no? Claro, y ahí me di cuenta que inclusive el diseño para que la cosa no funcionara fue hecha desde el mismo Pleno, claro, porque decir una comisión que investiga las coimas es un delito, es de orden penal, no es la investigación que tiene que ver de la responsabilidad pública, del ejercicio público. Lo que ustedes tenían que hacer es una investigación del sistema, es decir, cómo estas empresas se organizaron, crearon un sistema cartelizado de coimas en toda Latinoamérica. Claro. Esa era la gran investigación. Ya la objetivación de cada delito en cada uno de los delincuentes, eso lo tiene que hacer el Ministerio Público. Así es, pero sin embargo eso fue lo que se concibió y lo armaron con ese objetivo para que realmente desde el principio estuviera media atada la comisión, ¿no? ¿Dónde está la coima? Y habían preguntas graciosas, que Mauricio que decía, venía el invitado, señor, ¿usted ha visto a alguien que ha recibido coima? ¡Ay, por Dios! Sí, señor, sí he visto. ¿Y cuánto recibió? Tanto. Ay, muchas gracias. Pase, por favor. Viene el fiscal por usted. No, pues. ¿No? Es ridículo. Es ridículo. Era gracioso. Pero en todo caso, nosotros partimos de la concepción. Ahora, mire, para la mayoría de la gente queda claro, ahorita, por lo menos, más o menos, habiendo leído su informe, que en el caso de Toledo está aprobado lo de Camargo Correa. Está aprobado, o sea, discúlpenme, pero no hay más que eso, confesión, o sea, a prueba plena, ¿qué más podemos decir? En el caso de Humala, lo más probable es que haya recibido dinero de campaña. Y lamentablemente en el Perú eso no es delito, lo he dicho desde el primer día. Hace 2 años que investigan a Nadine Heredia por recibir dinero de campaña, y recibir dinero de campaña no es delito. ¿Por culpa de quién? Del Congreso, que no le da la gana de penalizar eso, porque si no se van todos a la cárcel. Todos a la cárcel, toititos, ¿ok? Entonces, como no está penalizado, ahora, si se prueba que recibe dinero de campaña y luego favorece a la empresa Odebrecht, por ejemplo, en el gasoducto sur, sí, de patitas a la calle, o sea, preso, pero eso tiene que estar correlacionado. Y lo otro es Alan García, que como usted comprenderá, va a venir el señor Cornejo en un ratito, es como el pez gordo de esta historia, ¿no? Y no me refiero a su anatomía, me refiero a su peso, ¿no es cierto?, en la relación con Brasil. O sea, el señor Barata estuvo 16 veces en Palacio de Gobierno y es uno de los criminales, digamos, más importantes de la organización en Latinoamérica, a confesión propia. Ojalá viéramos la confesión de Barata completa. Ahora, yo temo lo siguiente.
Esta organización es una organización directiva mentirosa, sistemática, la de Odebrecht. Pueden haber negociado los nombres ya. O sea, van a dar listas en Latinoamérica, claro, pero unas listas pues descafeinadas y recortadas. Y en el caso de Alan García escogerá sus mantillas, pues, ¿no? Para que no lo chapen a él. ¿Usted cree que eso es posible? Este Monteverde que trafica toda la plata del 2007 y que la termina poniendo en una cuenta en Balmer Holdings. Balmer Holdings es una cuenta importantísima porque está en un paraíso fiscal, ¿no es cierto?, que no permite al Estado peruano saber quién es el verdadero propietario de esa plata. Ese es el problema más grave. Hasta ahora, esa es la pista que falta. ¿Usted cree que lleguemos a saber la verdad? Bueno, yo siempre he partido del principio de que la verdad siempre emerge, a veces tarda, pero siempre emerge, ¿no? Pero que va a haber un conjunto de elementos que busquen el encubrimiento, bueno, ya se armaron desde el comienzo, ¿no? Claro, cómo encubrir o cómo buscar el responsable o el supuesto responsable para poder evadir. Eso lo sabemos desde el tiempo, desde el primer gobierno de Alan, cuando existió estos temas. Pero sin embargo, creo que aquí la impunidad se le complica, porque son elementos que vienen ya desde afuera. Así es. O sea, además está clarísimo en la declaración de Inglaterra que la plata llega la plata llega para el metro de Lima, ¿no es cierto? Gestión de Alan García y gestión de Enrique Cornejo. Vamos a hablar con él inmediatamente. Ya, por eso estos elementos que vienen desde afuera hacen de que les ponga ya parámetros a la gente que comenta y reacciona aquí en el país. O sea, irse contra la corriente también le es sumamente complicado. Si es que no hubieran esos factores, no hubieran las alertas que hubiesen salido de Brasil, no pasaba absolutamente nada. Así es. Y ya ahí terminaba el informe París, como lo decía en un principio, esa es una tontería, no sirve para nada. Bueno, fíjese cómo se ha rescatado el informe de Javier de Canseco. Claro. Sobre lo que hizo Odebrecht en la época del fujimorismo. Que claro, puede haber prescrito, ¿verdad? Pero no significa que no lo hizo. Lo hizo pues. Lo hizo igual. Porque es el modus operandi de esta empresa, es su forma de hacer negocios, está en su ADN. ¿No? Por eso en el Perú no puede volver a hacer un negocio. Bueno, nos tenemos que pedir, congresista, yo le agradezco que haya venido y sé que está trabajando, asesorando una comisión en el Congreso. Espero que lo llamen de esta comisión, porque ya lo conocen, y que usted les diga en su cara, oye, tú, me pararon todo el proceso. ¿Qué me vienen ahora a contar cómo vamos a hacer el asunto? Sí, se lo diremos. Esperemos que me convoque. Estoy segura que sí. Muchas gracias, congresista. Vamos a una pausa y regresamos con Enrique Cornejo. Nadie se mueva. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 44 minutos, estamos al aire. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios y estamos con el señor Enrique Cornejo. Bueno, tenemos dos temas con Enrique Cornejo importantes. Uno, la crisis interna del APRA, que no termina de organizarse, por el amor de Dios, después de la catástrofe de las elecciones. Y por otro, el tema de Odebrecht, ciertamente porque lo toca directamente a él. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo a todos tus oyentes. Bueno, la manifestación dada desde los Estados Unidos, lo que hemos conocido, es que hay dos momentos en los que estos delatores, digamos, señalan se repartieron coimas en el Perú. Uno es el final del gobierno de Toledo para la IRSA Sur. Hay también un depósito ya de otra empresa, ¿no es cierto?, de Camargo Correa en una cuenta de Mayman en Londres, que bastaría, si que a la fiscalía no se le escaparan las tortugas para darle por lo menos un arresto domiciliario a Toledo, pero en fin. Y el segundo tema es el metro. Y usted era el ministro ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo puede responder a estas imputaciones? A ver, muy bien que hayas empezado por ahí, porque a mí me gusta hablar de fechas y de precisiones. Las dos delaciones, declaraciones de los implicados en Estados Unidos, hablan de junio del 2005 para el tema de la interoceánica. Yo fui ministro de Transportes y Comunicaciones a fines del 2008, así que eso está fuera. Lo digo porque ahora se repiten muchas cosas, ¿no? Se confunden fechas.
Y la segunda delación habla de un supuesto pago de una coima de $1.400.000 en el año 2008. Así es. Donde se dice, supuestamente esto se habría hecho para conseguir una preferencia, algún tipo de beneficio en una obra de transporte público, y se supone que es el tren eléctrico. Claro. El pequeño problema que hay aquí es que no coinciden las fechas como en el caso de junio del 2005, porque la concesión del tren eléctrico tramo 1 se hizo en diciembre del 2009. Entonces la pregunta es... Bueno, pero estos pueden ser actos preparatorios pero para yo no conseguir... pero yo no estaba de ministro, así para empezar, porque yo soy ministro de fines del 2008 hasta 2011. Bueno, pues, pero, digamos, sí pudieron haber actos preparatorios... ¿Pero para quién? ¿A quién? Para lograr la concesión en el 2009. Bueno, entonces, si eso es así, no es conmigo el asunto, porque yo soy... ¿Era ministro? No, era ministro de Vivienda, no era ministro de Transportes. ¿Usted ministro de Transporte en a qué periodo? fines del 2008. Hasta 2011. Por eso, no, pues. Pero, a ver, ¿quién puede pagar una coima, digo yo, siguiendo el sentido común, ¿no?, para una concesión que se va a hacer dentro de 2 años y que no tiene, digamos, conocimiento quien paga y quien recibe? ¿Cómo va a ser esa concesión? No, pero digamos, vamos por partes. Esta coima puede haberse estado preparando. Ok, pero en esa preparación, mi querida Rosa María, yo no estaba ni por casualidad en el tema ni del tren ni de transporte. Yo estaba en vivienda. Eso para aclarar. Bueno, pero ahora digamos, te voy a hablar del tren. Así es. Usted es una persona cercana al presidente, bueno, ya, y le pueden decir, oiga, se le escaparon las tortugas. No. Se presume que le van a echar toda la culpa a este funcionario, Osvaldo Plasencia, que es el que se reunía con Barata. ¿No es cierto? Barata fue 16 veces a Palacio de Gobierno. Bueno. ¿No? Es que así en Palacio de Gobierno. Entonces vamos a distinguir dos cosas. Y él está autoconfeso, o sea, dice que ha coimeado en el gobierno de Alan García. Bueno, que diga quién, y luego, una vez que se sepan los nombres, que se castigue triplemente a quienes cobraron las coimas. Entonces, hay un asunto... ¿Usted no cree que va a haber un esquema por el cual, tipo Mantilla, aparece en la cuenta de una persona más o menos pobre, ¿no es cierto?, millones de dólares, que obviamente no le pertenecen a él, sino que es un testaferro de otro, pues, y ese otro probablemente sea... Puede ser, lo que yo te quiero decir... Puede ser, miren, o sea que... Yo no pongo la mano al fuego por nadie que no sea por mí. Diferencia de Mauricio Mulga. No. Yo te estoy hablando de Enrique Cornejo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora te voy a hablar de la obra, porque distinguiendo dos temas, las coimas son crímenes, ¿ok? Y una vez que yo estoy seguro que el Ministerio Público en esta oportunidad, con los datos que tiene, va a saber quiénes son. ¿Cómo ganó Odebrecht esa obra? Ok. Entonces, en diciembre del 2009 es la Buena Pro, y vamos a decir 5 temas concretos que a mí me dan tranquilidad con respecto a la obra. ¿Ya? No, yo no creo que se vaya a caer el tren. No, y con respecto al valor de la obra también. Número 1. Cuando hay un concurso público, esto lo saben todos los que participan en concursos públicos, la ley hay un valor referencial equivalente a 100%, y la ley te permite ir a 110 o a 90. En ese rango te mueves en función de tus cálculos, de tu competencia. ¿Quieres ganar? Entonces haces sus cálculos. Una empresa que está completamente segura, estoy siguiendo la lógica de que la coima sirvió para la... Así es, para. Ya. Una empresa que está completamente segura se va al 110, pues, o al 109 para guardar la diferencia. No, estaban todos cartelizados, pues. ¿Estaba qué? El punto es que en Brasil estas empresas se cartelizaban. No, espérate, a mí no me conversaban entre ellas. Ya, puede ser, pero... Para cada una poner un precio y saber quién iba a ganar, y en la otra gano yo, y en la otra ganas tú, y yo te contrato como consorcio. Puede ser, pero una empresa, esto es absolutamente concreto, ¿ya? Si una empresa tiene favores, tiene privilegios, tiene información privilegiada, no va a perder pues $70 millones en el concurso. ¿Por qué te digo esto? El precio referencial fue $455 millones. Estoy hablando del tramo 1, que es el único que me corresponde a mí. Así es. El primer consorcio, donde estaba Odebrecht, Graña y Montero, se fue al 90%, 410. Y el segundo consorcio, que estaba con Andrade Gutiérrez y otras empresas de otros países también, se fue a 480. De 480 a 410 hay $70 millones de diferencia. Nadie en su sano juicio, teniendo información privilegiada, va a perder ese dinero. No, pero puede ser pactado. ¿No? ¿Puede ser qué? Pactado. No tiene que ver el pacto. Aquí tiene que ver cuánto es el valor de la obra y cuánto te voy a pagar por la obra. 410. Ya sé, pues está pactado. Le dices a la otra, tírate para arriba, yo ya la tengo. Tú ya la tienes. Entonces te vas a 400. Si está pactado, en lugar de 410, te vas pues a 479. No. Está pactado, pues. ¿Cómo vas a perder, Rosa María? Es una cuestión de lógica. Bueno, primer punto. Esto es absoluta matemática pura y lógica. Sí. Ya. Segundo tema.
Para este concurso se hizo por primera vez, y no tiene otra obra pública este marco legal, un sistema que el sector privado usa todos los días, que se llama concurso oferta a precios unitarios. El sector privado lo utiliza por dos razones, porque es muy transparente, paga solamente lo que se ha hecho, y en segundo lugar, porque es más rápido, y el tiempo es importante. En el sistema público, antes de la línea 1 del metro, existía el concurso oferta, pero a suma alzada. Que es en parte el que han usado en la línea 2, y mira cómo está, hasta ahora no avanzan ni el 10%. Y lo peor es que vamos a tener que pagar igual el monto que dice. Entonces el concurso oferta a precios unitarios nos da una ventaja y una tranquilidad de valor. ¿Por qué? Se definen, como el nombre lo indica, los precios unitarios. ¿Y cuánto se pagó al final? Permíteme terminar para el beneficio de quienes no saben esto mucho. Se establecen los precios unitarios, fierro, cemento, concreto, etcétera, y luego se hacen los metros construidos. Metros construidos por precio, P por Q se paga. Aquí no hay sobrecosto, aquí está todo debidamente vigilado. Y con ojos, además, del regulador, Ocitran, el gran ausente en las entrevistas. Mire, ¿por qué? Yo no sé estos reguladores, y ni a la Contraloría se ha dado cuenta que han podido. Pero perdón, un sol que tengas que pagar tiene que autorizarte el regulador, que es el supervisor por ley. Segundo tema, entonces, el sistema no permite sobrecostos en los valores. ¿Cuánto costó el metro? Ya. El valor referencial, esto es muy importante, 410 millones de dólares. Pero el valor real al final. No, después se termina el expediente técnico, es un concurso oferta, y la valorización del expediente técnico da 518 millones de dólares. Por eso no importa qué precio ponga. No. Es falso decir que subió de 410 a 518 porque el valor del expediente es 518. Muy bien. Y se liquidó 511, 7 millones de dólares menos. Ya. Eso es, aun cuando te digo que el valor es el del expediente, 26% más que el valor referencial. ¿Sabes cuál es el promedio de incremento en la obra pública en el Perú? Olvídate, pues 50, 90, 100, 120, 200%. 50%, entre 40 y 50%. Este es 26%. Pero además, con el método que te digo. Pero eso no tiene nada que ver con la coima. Por supuesto que no tiene nada que ver con, pero tiene que ver con la obra. Entonces, lo que estoy tratando de demostrarte es que hay unos coimeros que hay que identificarlos, hay que sancionarlos. Este señor Plasencia, ¿quién es? No lo sé. No, sí sé quién es Plasencia, pero no sé si él tiene que ver con la coima. Bueno, está pero sindicado. Lo que te estoy diciendo, hay un señor Monteverde que carga plata el 2007 de arriba para acá, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Ya, entonces. La hipérbole que se hace desde la coima hasta la obra es una cuestión que hay que tratar con cuidado. Ese es mi punto de vista. ¿De acuerdo? Cuarto elemento de seguridad mía. Yo hice 3 veedurías concurrentes mientras se construía con la Contraloría, a mi pedido. Sí, no, por supuesto, para la Contraloría se le escapan, persiguen cucarachas y se le escapan los elefantes. Alguien que tiene algo que ocultar no hace eso. Ya pues, sí, ¿no? pero acá hay una confesión, de la coima, pero claro. Yo te estoy hablando de la obra, no de la coima. Pero dice que funcionarios de alto nivel. Ya, muy bien. ¿Quién puede ser de más alto nivel que un ministro? No, pues, no, esa conjetura sí me parece atrevida, como me parece atrevida, disculpen Rosa María, la sesión, digamos, las declaraciones que ha hecho el señor Pari, a quien lo he saludado en el corredor, y le he dicho que sigo esperando su rectificación. Te voy a contar, en el caso, eso no tiene que ver con el tren, sino con la interoceánica, donde yo no estuve, por cierto, pero él dice, no, pero se han firmado unas adendas en su gobierno. Yo le he demostrado al señor Pari que el punto de partida de que él tiene es falso, no por culpa de él, pero digamos, una periodista, una colega tuya que se llama Milagros Salazar, de Convoca, hizo un estudio. Yo no creo que ella tenga nada, digamos, ningún tema subyacente. Creo que es una periodista que busca investigar. Y yo creo en el periodismo de investigación. Pero toma un testimonio de un señor que se llama Suito, Juan Suito, que a la sazón era durante la gestión de Verónica Zavala, mi antecesora, el director general de concesiones. Muy bien. Entonces, el Suito le declara a la señora Milagros Salazar y le dice, hay una adenda que Verónica no quería firmar, porque nosotros considerábamos que debía ser el gasto general 27%, que es lo normal, el promedio normal en las obras públicas. Y ellos querían 30 y tantos %. Tanto que no lo quiso firmar que Verónica se fue y yo también me fui y no lo firmamos. Curioso, dice, sigo con Suito, casi textual, llega el señor Cornejo, fin del 2008, y en febrero del 2009 firma la adenda con el 30 y tantos %. Así suena feo, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya. Yo le demostré al señor Pari en la comisión, y tengo ya la grabación en mi poder, desgrabada en texto, con documentos, que el señor Suito firmó en mayo del 2008 un acta de trato directo por el mismo 30 y tantos % en la misma carretera.
con lo cual se cae todo el argumento. Y usted no firmó nada. Yo firmé una adenda, pero por gastos que corresponden, que son el mismo porcentaje que firmó el señor Suito que lanza Bueno, el pero presidente. el señor Suito será su problema, pero usted era el ministro. No, pero la adenda está bien firmada. Lo que quiero decir es que el dato ese de 27 a 30 y tantos no es algo Ahora, que corresponda a un hecho irregular. Hay cosas que no se explican, pues desde A ver. el Cristo de Odebrecht, ¿no es cierto? No se explica. No puedo hablar de Cristo porque no conozco nada de Cristo. Bueno, yo sé, pero está ahí bien grandote, todos lo vemos, ¿no? Bueno. Las donaciones de Odebrecht para hacer obras como el Teatro de Lima, como el museo. Yo hablo por etcétera. Enrique Cornejo, no puedo hablar de eso. Digamos que el presidente de la República haya nombrado a un embajador político, amigo personal en Brasil, durante 3 años, los últimos 3 años de su gobierno. Eso no tiene ninguna explicación. Sabiendo, ¿no es cierto?, el papel de Lula, el papel de las constructoras brasileras en el Perú, que hoy están diciendo que en el Perú han coimeado firme. Muy bien. Y él tenía un embajador político, el señor Ricardo Ghibellini. ¿Cómo así? Que digan nombres y yo soy el más interesado en que los digan, ojalá pronto. Bueno, me imagino que sí, porque además usted quiere una renovación en su partido. Pero claro. Y además, mis propios compañeros han utilizado este tema para tratar de bajarme la llanta, ¿no? Sí, ¿no? Lo veo un poco atacado por sus propios Sí, compañeros. es una metodología muy evidente. Bueno, es una metodología aprista, yo le he sufrido también, le digo, pero se supera. Ahora, de verdad, el Congreso que ustedes están pidiendo que se haga, he estado leyendo un informe legal de un compañero suyo, muy acucioso, es un Congreso postergado ya, 4 veces. claro, pero que viene desde el 2014, porque lo que entiendo es que las autoridades, o sea, el secretario general, etcétera, de hoy del partido, son autoridades que ya perdieron, ya caducaron, porque de acuerdo a la ley de partidos políticos no pueden ser autoridades más de 4 años. Se han postergado las elecciones una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Se van a volver a postergar o se van a celebrar en febrero? No puedo afirmarlo, ya no tengo seguridad. Lo único que puedo decir es que efectivamente los mandatos de todos los dirigentes están vencidos hace ya casi 3 años, en marzo cumplen 3 años, que el jurado consultado oficial y extraoficialmente ha dicho que son mandatos vencidos y sus actos solo son válidos en la medida que tramiten, convoquen a lo que diga el estatuto para ser reemplazados. Entonces, esto es como una cuestión media loca. Ahora, ¿no? el Porque presidente del Comité Electoral renunció irrevocablemente, el señor Tambini, pero se ha nombrado a otro presidente del Tribunal Electoral y algunas personas señalan que no es un nombramiento válido. Bueno, sí, pero resulta que ese fue el motivo de la tercera postergación. Claro. Pero el jurado ya ratificó a Tambini como vicepresidente, no como presidente. Pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que Alan García y un grupo de los dirigentes no quieren que haya Congreso. Bueno, entendemos más o menos por qué. ¿Estarán preocupados por el tema del lavallato, cree usted? No, están preocupados porque la gran mayoría de compañeros queremos que en el partido aprista haya un acto de contrición y un propósito de enmienda de muchos manejos de organización que se han alejado, digamos, al Partido del Pueblo y que han alejado a sus dirigentes de las bases. No, y además, perdóneme, que están en este momento metidos en el escándalo con corrupción más grande de Latinoamérica. Y como otros gobiernos, pero bueno. Pero no, pero los pecados de los otros no los hacen santos. Lo cierto Así que es. una de las cosas que siempre he dicho yo es que el partido aprista tiene que tener una conducción que... Fíjese, ya hay un pasado. Ese es el problema que tienen. Ya hay un pasado. Alan García le prescribieron los delitos de enriquecimiento ilícito, pero tiene un nivel de vida que usted no tiene y yo no tengo. Y le juro que yo y usted trabajamos más que él. Entonces, no es posible que este señor viva todo el lujo en Madrid hoy, ¿no es cierto?, sin trabajar, gracias a su amigo Chan. Eso no es posible. No es posible que tenga una casaza, ¿no es cierto?, le dejó a su mujer una casaza en Chacaría y se hace otra casaza en San Antonio. Que la demolición demoró 1 año más o menos, le digo porque soy vecina, conozco. Entonces, eso no es posible, pues con un sueldo de expresidente, ¿no es cierto?, dando charlitas por el mundo, ni Toledo, ¿ya? Toledo ha tenido, y a Toledo ya lo chaparon. Eso no es posible. Los signos exteriores de riqueza de Alan García no se condicen con la situación de un expresidente pobre. Alan García lo tendrá que explicar. Como lo fue Belaúnde Terry, que murió en un departamento que le compraron sus compañeros. ¿Ya? Pero no es posible que Alan García, que yo sepa, ustedes no le pagan la vida a Alan García. ¿Le pagan la vida a Alan García? No, ¿no es cierto? No colaboran en pagarle la vida. No sé, yo... Cotiza, pero no creo que de ahí salga para Alan García, las ¿no? cotizaciones son para el partido. Así es, ¿no es cierto? No para el estilo de vida de Alan García. Vive en Madrid a todo trapo, con hijo matriculado en colegio particular, que Dios lo bendiga, ¿no?
Pero eso no es entendible. Y lo mismo hizo en París. Vivió a todo trapo durante 10 años con 4 hijos sin pagar nada de las culpas que tenía en el Perú. Eso no es explicable. Entonces podemos hacernos todos los locos, ¿no? Pero llega un momento en que el rey está calato, pues. Entonces, entre el partido, no alguien le ha gritado, oye, estás calato, pues. O sea, no es posible, no vive como el resto de la gente del partido. Vive a todo meter. No se ha investigado el patrimonio de Jorge el Castillo. El patrimonio de Jorge el Castillo tiene un problema grave, una transferencia hecha desde Suiza por un departamento que supuestamente estaba en venta y no había un cartel que dijera que estaba en venta, y luego permuta con una persona a la cual termina siendo favorecida por él. Y eso no se ha investigado. No se ha investigado. No se investigó mi caso, en el cual autoridades del gobierno de Alan García, entre ellas Jorge el Castillo, según testimonio de la señora Gisela Gianotti, la conminan, ¿no es cierto?, a implicar a personas inocentes a cambio de su libertad. Nada se investiga en el Ministerio Público respecto del APRA. Y de la mega comisión, nada se puede investigar. Nada se investiga. Yo te escucho y creo que todo lo que tú dices debe ser investigado. Y debe ser, si se encuentra un delito, sancionado. Pero también creo, Rosa María, que en medio de toda esta confusión y toda esta indignación, es la palabra creo que todos tenemos, a mí me indigna estar contestando estos temas, es mi obligación, pero me indigna estar hablando, tal vez lo digo de una manera muy sincera, por otras personas, lo pongo en condicional todavía, que pueden haber cometido estos delitos y que no están saliendo a explicar nada. En este periodo que es 2004-2014 deben haber pues más de 50 entre ministros y funcionarios importantes, y yo solo veo que entrevistan a mí y tal vez a otro más, ¿no? Bueno, porque usted está en carrera para la Secretaría sí, General pues, del APRA. porque como dicen mis compañeros, tú estás en proyección. Claro. Pero claro, yo como además tengo tranquilidad de conciencia, entonces no solo hablo, sino también explico las cosas que incluso no me corresponden a mi periodo. Y creo que con eso contribuyo de alguna manera a aclarar en algo. Por ejemplo, el informe Pari, se lo acabo de decir, yo no creo que el señor Pari tenga alguna intención tampoco que no sea la de investigar, pero al no tener buenos asesoramientos, han cometido, por lo menos en los puntos que yo he revisado con detalle, errores cruciales. Uno es el que ya mencioné, que es como un correo malogrado, ¿no? Se parte de una falsedad y luego se termina en una afirmación que todos repiten. Ya, pero hay otro tema un poco más complicado. Han sumado valor de construcción con valor de mantenimiento. El mantenimiento se sigue pagando hasta ahora. Así es. Y entonces dice, ¡qué barbaridad! Entonces le ponen el costo por kilómetro a algo que no corresponde sumar. Entonces, eso es algo elemental que un asesor debería decirle. No es culpa del señor Pari, pero son elementos que en medio de la confusión contribuyen a más confusión. Entonces, yo diría que fuerza para el Ministerio Público, que tenga que hacer su trabajo sin ninguna presión y que lo haga pronto. Yo creo que nos van a dar los nombres. Fuerza para el Congreso, que haga su trabajo político, pero con buen asesoramiento. O sea, si usted tiene a Mauricio Mulder diciendo que pone las manos a fuego por Alan García y así empieza la comisión, bueno, ya tienes un exculpado de entrada. Pero yo no pongo las manos a fuego por nadie, Rosa María. Que Ni no sea siquiera, por mí. ni por Mauricio Mulder, No. ni por Jorge Castillo, No. por nadie. Por nadie. Pero ellos son su competencia para ser secretario general, creo. Bueno, pero yo lo que espero, algunos me dicen que soy un poco ingenua. Sí. Pero ellos tienen control de bases, ¿usted tiene eso? No, ahora las bases están conmigo. ¿Estás seguro? Segurísimo. Si ese es el gran temor, ¿por qué crees que no hacen congreso? Porque el día que hayan congreso pierden. Entonces están esperando que pase algo, ¿no? Que alguna, por ejemplo, que este lavallato implique a Cornejo de alguna manera, sería una bendición para ellos, lo siento, no voy a estar, ¿no? ¿Va a estar en la campaña del 2018 como candidato a la alcaldía de Lima? Yo quiero ser Sí, no, claro. Yo le conté que cuando él hablaba en el debate decía, agárrenme que voy a votar por un aprista, por favor. Sí. Es que los demás eran Yo muy quiero, malos. estoy ahora, Castañeda, Dios mío, Castañeda es pésimo. Estoy ahora con más tiempo y haciendo lo que no hice porque cometí muchos errores también. Bueno, sí, yo me acuerdo de su campaña ahí, corría, fui a un local que le habían prestado de un amigo, Sí. ¿ya? Y soplaba el viento así. No había nadie, ¿no? Corría así como en el lejano oeste, unas bolas de tierra, ¿no? Decía, ¿dónde está el señor Cornejo? Aquí. Entonces dije, oye, esto es una campaña, aquí no hay nadie. Bueno, modestamente, 18% llegó a sacar, ¿no? Sí, para el APRA. 17.8. Para el APRA es un montón en Lima. Es la mayor votación que ha conseguido en Lima el partido en temas municipales. Es más que la votación que sacó Alan García a nivel nacional. No, y ese es mi principal problema. Ajá.
el secreto es su éxito. Sí, y bueno, yo pienso que deberías más ser al contrario, ¿no? Oye, ¿cómo hiciste para lograr esa captación? Vamos a ver, estudiemos, repliquémoslo en otro lado. No, me ven como una competencia. Y eso es pues una manera muy, pero de repente muy mezquina y pequeña no de hacer estuvo pues política. en el cogollo, en el momento de la repartija. No, yo no he estado, pero sí creo que le he dado mucho al partido y también modestamente... Ahora, ¿usted no vio nada? No, pues porque yo, si hubiera visto algo, ya estuviera denunciándolo y No, tal no, vez ya no sé, hubiera pero, estado. claro, pero digamos, una cosa es ver y otra cosa es, uno va a ver, pues evidentemente lo tiene que denunciar, pero eso que tú dices, qué raro. Yo- ¿Qué hace tanto barata en yo Palacio creo de que Gobierno? Bueno, No sé, ¿no? tendrá que responder ¿Por qué- Palacio de Gobierno. ¿Por qué habla con Nava todo el tiempo? ¿De qué habla Yo con Nava? creo que si estas coimas existen como parecen existir lamentablemente, han sido una especie de peaje, de derecho de pase. Claro. Pero no tienen que ver directamente con las obras. En todos los casos, por lo menos yo en los que veo, no. Bueno, hay una acusación concreta Sí, de claro. ellos, dicen Sí, sí. una obra de transporte, no había otra en esos años, así que tiene que ser esa. El tren eléctrico estaba siendo en esos años intentado de Relanzar. de concesionar en proinversión, Claro. pero no estaba en el modelo que finalmente funcionó. La idea es que en el APRA quieren echarle la culpa a funcionarios menores, que son testaferros, ¿no? El caso Mantilla es clarísimo, 6 millones de dólares en una cuenta de Mantilla, y usted sabe cómo vivía Mantilla. Mantilla vivía modestamente, esa plata no era de él, pues, ni de casualidad, ni pretendía que fuera de él. Era plata del partido, o plata de Alan García, nunca lo sabremos, murió con su secreto, y fue leal hasta el final. Pero yo no lo veo a usted en esas lealtades. No tengo cuentas, no tengo empresas, no ni, tengo... ni sabe de quiénes tienen la... No, y yo seré el primero en dar mi opinión. Esperaré en los nombres No. y me invitas ¿Quiénes cuando, quiénes y me son, invitas cuando ¿quiénes salgan son los nombres. testas? Porque hay testas ahí. Sí, Se pero lo maneja con bueno de testas. esta investigación es que no solo van a salir los testas, sino que como tienen el circuito de las empresas, ese es el tema que está demorando, ¿no? De las cuentas madre van a saber a qué otras cuentas se fue Claro. y ahí salen empresas. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de Toledo, que es tontísimo, ya lo agarraron, pues. Hasta el monto coincide, ¿no? Claro, exactamente, Con con el- el la Castillo de votación Arena, de- con de el Costa control. Rica, sí. Todo pues coincide. Pero, ese es tonto, pues. Alan García es muy inteligente. Además ya la hizo una vez. Y yo reitero, los signos exteriores de Alan García no son los signos exteriores de riqueza de un funcionario público. No son, pues. Ya, Belaunde vivía en un modesto departamento que le compraron sus amigos para que pudiera morir ahí. Nunca pidió nada. Y Humala se le dieron plata para campaña, sigue viviendo en su casa. No se muda, en la misma casa que era antes de ser presidente. En cambio, a García, bueno, lo botaron de su casa, eso es otro problema. Pero dejó una buena casa y después se compró otra. Diga, y mandó a hacerse, discúlpenme, una investigación con su amigo el fiscal Peláez para que le calzara bonito, ¿no? Entonces, tantas charlas, no sé qué, la casa, una hipoteca, 2 más 2 son 4, 4 y 24. Por supuesto, sus hijos no comían, él no vivía, esos gastos no estaban. No, todo calzaba. No hay acá, no hay signos exteriores de riqueza. ¿Así? Que me cuente cómo vive en Madrid. En Madrid. ¿Y por qué no quiere regresar? ¿Por qué maneja todo desde Madrid? ¿Usted sabe por qué maneja todo No, desde pero Madrid? viene cada rato, acaba viene, de estar. acaba de Sí, estar. y por eso es que han suspendido el Congreso. Él ha estado presente en la sesión. Ha venido para eso. Sí. Ya. Uy. Mire, no hay enemigos chicos, ¿no? Pero ese es grande, ¿ah? Sí, y manda a su abogado a deslizar situaciones que no son ciertas, ¿no? Que ya fueron ese es desmentidas. grande. Le digo, yo lo he vencido, ¿ah? Mm. No lo hicieron presidente. Pero como yo le dije, el candidato a los narcos no es poca cosa. Tenga cuidado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rosa María. Suerte en las E elecciones. invítame. ¡Ah! No solamente cuando tú quieras. Cuando los nombres. Invítame, por favor, cuando salgan los nombres. Yo voy a estar aquí. Y usted me dice, olvídate, ¿ya? Este de acá conocido. Ya. Ya me cuenta todos los antecedentes. Muy Ya. bien. Muy bien, 9:10 de la mañana. Nos vemos. Nos tenemos que despedir. Gracias a las emisoras de Sodonco que nos han tenido al Que aire. nos todo han- ese sí, momento. y porque yo creo que es noticia importante todo Sí, lo que sí. nos ha hecho Así es. Enrique Cornejo. Aguanten, para el 2018 la cosa va a estar peleada. Ya presentaron el proyecto para que Castañeda se reelija en el Congreso. Obviamente, ese es un realito de Keiko. Pero yo creo que con esta vaina que tiene con Odebrecht ahorita, de haberle regalado el 4% del peaje por resolución del Consejo, está con Yaya. A mí me gustaría disputar la alcaldía con Castañeda esta vez. Ah, pero claro, Sí. los estrizas. Ya, muy bien. Vamos a despedirnos y volvemos la próxima semana. Hasta mañana, Hasta mañana. A las 8. En A Pensar Más. Yo quería con Rosa María irme, Palacio. de vacaciones, voy a votar. No, mentira. Volvemos a la programación habitual. A ver.
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Es una relación de intereses. ¿Se refiere usted a la Fiscalía, a la negociación con la Fiscalía? Claro. Claro, Claro, pues. o sea, está bien, ahí puede ver intereses de la Fiscalía de que la cosa funcione más o menos por ahí, pero ¿cuáles son los intereses de Odebrecht? Esa es la pregunta central. Yo escribí el domingo, ustedes habrán leído, ¿a cambio de qué? Ya. Yo te voy a dar, papito, toda la información. Yo soy delincuente. Yo te cuento quiénes son todos los de mi banda, dónde está el botín, ya todo. ¿A cambio de qué? No, de que me trates bonito. ¿Cómo te voy a tratar bonito si eres persona jurídica? La persona jurídica no tiene responsabilidad penal. No, que trates bonito a mis funcionarios. Así nomás. No, cholo, así no es, pues. Cada uno de los funcionarios tiene que ir a dar una colaboración eficaz uno por uno. Y creo que a cambio de que lo ha hecho la propia empresa, ¿no? Ajá. Días antes se decía voy a colaborar con la justicia, pero voy a seguir operando. E inmediatamente después de la conferencia de prensa vamos a colaborar con la justicia, pero también estamos replanteando nuestros estándares de anticorrupción. De corrupción. Entonces, O sea, lo que quieren es seguir operando. Ganar tiempo. Claro, para vender sus activos en el Perú y largarse, sin pagar un centavo. O sea, Sin que fíjense, se les embargue nada. de acuerdo a las nuevas leyes que se han aprobado, Odebrecht no va a poder nunca más en su vida participar en una obra pública en el Perú. Eso está clarísimo. O sea, a futuro no hay futuro. Ok. Pero sí tiene un presente donde es concesionario en obras a 20, 30 años. ¿Ok? ¿Qué va a hacer con esas obras? Hacer todo lo posible para que no le embarguen los flujos. ¿Para qué? Para poderla vender. Porque si la venden con los flujos embargados, obviamente el que compra tiene ahí una contingencia que no va a poder asumir el día que el Estado defina cuál es el monto de la reparación civil. ¿Ok? Que no tiene nada que ver con estos 29 millones, por cierto. No, absolutamente nada. 29 millones es el decomiso de lo indebidamente percibido. La reparación civil es inmensamente más grande, porque implica el daño moral, las pérdidas, las sobrevaluaciones, el lucro cesante, en fin, todo lo que puedas incluir en el daño al país. ¿Ya? Entonces, congresista, esto está muy mal. Yo lo veo pésimo. O yo soy una pesimista y usted es un optimista. ¿Usted cree en el fiscal Pablo Sánchez? Yo creía en él, pero la verdad que de pastor de tortuga lo estoy viendo ahorita. Yo quisiera creer, creo que los peruanos quisiéramos instituciones mucho más fuertes, pero lamentablemente han demostrado lo contrario. Yo creo que más bien es una oportunidad para empezar a decir, este es el conjunto de debilidades que no queremos mirar. Claro. ¿Ya? No ha funcionado Contraloría, no ha funcionado ni un sistema de control que tiene el MEF, no ha funcionado Procuraduría, no ha funcionado Ministerio Público. O sea, entonces... No ha funcionado ya, muy bien, a lo hecho pecho. No está funcionando. Eso es lo que me desespera. ¿Qué se hace? Embargo en forma de administración. Nombras una administración judicial de Rutas de Lima. ¿Para qué? Para que todo el peaje que está entrando vaya a la obra. No significa que no se pague a los proveedores, no significa que no se le pague a los trabajadores. Todo eso sigue funcionando, pues la obra tiene que seguir en marcha. Pero eso sí, todo lo que sea ganancia de ahí sale para la reparación civil del Estado. Entonces, ¿qué haces con eso? Odebrecht no puede vender nada, pues. Ahorita está vendiendo el gasoducto sur. Creo que está cerrando... Está cerrando el trato. Claro, está cerrando el trato. El trato también con Olmos, ¿eh? Claro, y con Olmos está cerrando el trato. ¿Y cuál es el trato? Por lo que nos explicaron ayer en Palacio. No, primero se cobran los bancos, que fueron los que financiaron, queda poco. En segundo lugar, entra el que compra, ¿no es cierto? Y a ese le pagan, y de ahí ellos se van con nada. ¿Así? No creo. No creo, la verdad. Ver para creer. Pero la verdad es que esta empresa, o sea, está en un plan de fuga. ¿Qué parte no entienden? Está en un plan de fuga. Sus funcionarios, los más importantes, Barata, como usted dice, que dirige Latinvest desde Lima, que era el que repartía las coimas en el Perú y arreglaba con los presidentes, en nombre de Marcelo Odebrecht, ya no está en el Perú. No lo pudieron arraigar. No le pudieron poner un impedimento de salida cuando estuvo en el Perú. Ya se largó, está en Brasil. En Brasil ha negociado su colaboración eficaz, su duración primera, está en su casa. Y nosotros no estamos haciendo nada.
Yo debería ser congresista, ¿no? 8:31, me voy a la pausa, congresista, no se mueva, nos va a contar más cosas. Quiero que me cuente de Karina Beteta y de Mauricio Mulder, que me lo cuente todo y exagere. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 34 minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Está con nosotros el ex congresista Juan. Le agradecemos mucho a la gente del mercado Guamantanga en Puente Piedra, que me escuchan a todo volumen en el mercado. Así que un gran saludo a toda la gente que tiene su puesto ahí, por supuesto, que trabajan desde temprano, y por supuesto a todos los que están comprando. Compren bastante, pues, para que el comerciante se vaya tranquilo a su casa esta tarde. Y aquí estamos con el congresista Pari. Congresista, cuénteme de la actitud de aquellos congresistas que trabajaron con usted, que hoy integran la nueva comisión en el Congreso para investigar Lavallato. A ver, cuénteme un poco de eso. Bueno, primero hay que ver la composición que tuvo la anterior comisión, ¿no? O sea, estuvo Mulder por el APRA, estuvo Gutiérrez y Yatas por el humanismo, claro, y estuvo Julca por Toledo. Claro. 4 votos dentro de 7. Claro. Los fujimoristas se abstuvieron en todo el proceso de la votación. Claro. Ya, ahí estaba Karina Beteta. Claro. Y en el caso de Mulder, el caso de los humanistas y el caso de Toledo, hicieron cuerpo para que todos los elementos que son sustanciales dentro del informe se quitaran y saliera un informe de mayoría así totalmente descafeinado, totalmente... Aquí pasaron cosas, pero no sabemos quién las hizo, ¿no? Ese tipo de cosas. Así es, así es. No, inclusive todo lo que tenía que ver con indicios, con los proyectos, donde realmente se objetivizaba eso hay que sacarlo, porque no es el mandato del Pleno. El mandato del Pleno es identificar quiénes recibieron la coima, como si hubieran facturas. Claro, o si hubieran grabaciones, pues, ¿no? Claro, y ahí me di cuenta que inclusive el diseño para que la cosa no funcionara fue hecha desde el mismo Pleno, claro, porque decir, una comisión que investiga las coimas es un delito, es de orden penal, no es la investigación que tiene que ver de la responsabilidad pública, del ejercicio público. Lo que ustedes tenían que hacer era una investigación del sistema, es decir, cómo estas empresas se organizaron, crearon un sistema cartelizado de coimas en toda Latinoamérica. Claro. Esa era la gran investigación. Ya la objetivación de cada delito en cada uno de los delincuentes, eso lo tiene que hacer el Ministerio Público. Así es, pero sin embargo eso fue lo que se concibió y lo armaron con ese objetivo para que realmente desde el principio estuviera media atada la comisión, ¿no? ¿Dónde está la coima? Y habían preguntas graciosas, que Mauricio que decía, venía el invitado, señor, ¿usted ha visto a alguien que ha recibido coima? ¡Ay, por Dios! Sí, señor, sí he visto. ¿Y cuánto recibió? Tanto. Ay, muchas gracias. Pase, por favor. Viene el fiscal por usted. No, pues. ¿No? O sea, es ridículo. Es ridículo. Era gracioso. Pero en todo caso, nosotros partimos de la concepción. Ahora, mire, para la mayoría de la gente queda claro, ahorita, por lo menos, más o menos, habiendo leído su informe, que en el caso de Toledo está aprobado lo de Camargo Correa. Está aprobado, o sea, discúlpenme, pero no hay más que eso, confesión, o sea, a prueba plena, ¿qué más podemos decir? En el caso de Humala, lo más probable... Quimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas, RTV Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Además, Rosa María, hay canales de cable que ya están retransmitiendo en vivo este programa. ¡Qué bueno! Sí. Porque estamos saliendo por acá. Bueno, muy bien, hemos mejorado mucho la parte técnica durante las vacaciones, gracias a Abel. Así que estamos llegando a más gente, a más lugares, en más países, además, porque nos escuchan en el mundo entero a través de Internet. Y estamos con el congresista Juan Pari. Yo lo llamo congresista porque así lo conocí cuando era miembro de la mega comisión. Y luego tuvo el encargo, más o menos arrinconado, ¿no? Le dieron una platita, unos cuantos días, para hacer todo el informe de Lavallato, y él tuvo la paciencia de cruzar información con la Unidad de Inteligencia Financiera, Panama Papers, que comenzaron a arrojar información muy interesante de personas que recibían en el Perú dineros, digamos, cantidades irregulares, por llamarlas de alguna manera,
que no se condecían con la calidad del servicio que estaban prestando, que es el caso del famoso señor Monteverde, que ahora se está imaginando, que se presume, tiene la presunción de inocencia, pero se presume testaferro de Odebrecht. Congresista, gracias por estar con nosotros nuevamente. La primera cosa que el público tiene que saber es que a usted no le hicieron ningún caso. Eso es una cosa indignante. ¿Qué pasó ahí? Nunca votaron, nadie quería leer esa papa caliente. Ahí habían nombres, ¿ah? Los testaferros, ¿dónde estaban? ¿Cómo había caminado La Plata? Balmer, no sé qué, las Virgin Islands, todo estaba. ¿Por qué no quisieron votar eso en el Congreso pasado? Muy buenos días, Rosa María. Creo que la respuesta es muy sencilla. Habían intereses concretos dentro de la comisión, que hacían mayoría dentro de la comisión, que representaban a las gestiones de los gobiernos que estaban investigados. Ahora, le pregunto, hoy se ha vuelto a formar una comisión, ¿no? Que no tiene los pesos ni siquiera del Congreso, sino que parece de nuevo un directorio de representantes de los intereses de los que van a ser investigados. O sea, si Mauricio Mulder dice que pone las manos al fuego por Alan García y es miembro de la comisión, y fue miembro de la comisión anterior, si la señora Beteta fue miembro de la comisión anterior también, ¿qué estamos haciendo? Esto es una pantomima. Bueno, yo lo que confío son los elementos que van saliendo ya a la realidad, que van a forzar, no van a poder esconder tanto como ocurrió en el periodo anterior. Así es. Ya hay cosas develadas. Odebrecht en su conjunto como corporación ya está en una situación de delación premiada, ya sale la información por la justicia norteamericana, o sea, hay otros elementos que empiezan a coadyuvar y a la cual esa verdad no van a poderlo negar. Es demasiado grande. Yo sé que usted, o sea, el informe Pari fue muy difundido por Gustavo Gorriti, desde IDR Reporteros, que decías en solitario, oigan, acá está la información, háganme caso. Yo rebotaba a Gustavo todo lo que podía, pero llega un momento en que no entiendes tampoco, ojo, por qué la gran prensa no quería hablar de este tema. Y con la gran prensa me refiero a la concentración. O sea, el 80%, nada. Se le acusó muchas veces de que uno de sus socios, José Graña, es a la vez presidente de Graña y Montero. Pero aún así, él habiendo renunciado al directorio del comercio y todo lo demás, aún así es una tontería, ¿no es cierto?, que la gran prensa no cubriera Odebrecht y otras, porque son Camargo Correa, OAS, Galbao, podemos seguir enumerando varias constructoras brasileras. ¿Por qué cree usted que pasó con la prensa? ¿La coimearon a toda? ¿Mermelada pura? Bueno, hacer un juicio de ese tipo es sumamente delicado, pero sin embargo lo que yo puedo decir es de que no solamente es la gran prensa que se cayó, todos los organismos de control a nivel del Estado nunca dijeron nada. Claro, Contraloría. Sí, se le pasa a los elefantes, pero persigue las cucarachitas, ¿no? Y el elefante nada, ahí está sentado en la sala. Mira, a mí me sorprendió, en el 2008 reventó Castillo de Arena. Así es. 2015 recién abren una investigación. Ahora, dicho sea de paso, Ministerio Público se le escapan las tortugas, ¿eh? O sea, yo no entiendo, ya con la información de su informe, ya con la información que se tiene que viene de Estados Unidos, con la poca información que se ha obtenido en la investigación, por ejemplo, Alejandro Toledo. O sea, yo no entiendo por qué Alejandro Toledo no tiene por lo menos, mínimo, arresto domiciliario. O sea, que le impidan salir del país. Si ya está hecho, está la plata ya de Camargo Correa, ya está Operación Castillo de Arena, donde figura la documentación que dicen qué cuenta se deposita, preguntan a Londres de quién es esta cuenta y la justicia británica contesta, esta cuenta es de una cuenta del señor Joseph Maiman. Por Dios, ¿ya qué más quieren? Que les manden todo el paquete pues, de la resolución escrita. O sea, lo de Toledo está probado y peculado, como usted sabe, es un sol. La gente dirá, bueno, $90,000 para coimar a un presidente parece poca cosa. Bueno, cada uno tiene su precio, pues no, ese será barato. $90,000 de Camargo Correa depositados en la cuenta de Alejandro Toledo, confirmado. En la misma época en la que la Operación Castillo de Arena señala que esos hechos ocurrieron, probado. Luego monta una estructura en Costa Rica, complicadísima, de propiedad, para que su suegra sea dueña de una casa y además con esa misma plata le pagan hasta los intereses de la tarjeta de crédito. Y le mandan la hipoteca a su casa en Camacho y en Punta Sal. Esos bienes están incautados, creo, porque usted sabe que la incautación tiene plazo. Ojalá hayan renovado las incautaciones.
Pero lo que no han hecho es arresto domiciliario, pues. O sea, ¿cómo se explica usted eso, señor Pari? Yo no me explico, yo me rompo la cabeza pensando y no me explico. Hay cosas que uno, de verdad, uno no le encuentra explicación. Por ejemplo, yo no me explico cómo es que el Ministerio Público renuncia a tener una intervención en la oficina de Odebrecht. Claro, ahí no hay nada. ¿Cómo sabe que no hay nada? nada? ¿Cómo sabe que no hay nada? Anda, mira primero. Claro. O sea, miren, es bien raro, ¿ah? ¿No? Congresista, que el Ministerio Público, no vamos a hacer una incautación en las oficinas, porque ahí, primero, ni lo dice, pues, ¿ya? Vas, incautas nomás, no tienes que llamar a la prensa. Vas, cierras la oficina, la sellas, incautas todo, revisas todo. Así trabajan todas las policías del planeta con la fiscalía. Mire, después de haber salido los primeros escándalos en el Brasil, no solamente Castillo Arena, sino el Odebrecht, tanto Odebrecht y Camargo Correa trasladan sus operaciones al Perú. Se forma LatinVest con ese objetivo. Así es. Para operar desde el Perú en toda Latinoamérica. Claro. Utilizar al Perú como plataforma. A ver, y no va a haber nada. ¿Y por qué creen que escogieron al Perú como plataforma? No a Colombia, no a Chile, ¿no? ¿Por qué creen que no hay una coima pagada en Chile? No hay una. De Odebrecht, ni una. En Chile no hay nada. ¿Por qué? Porque hay países pues que toleran la coima y hay países que no. Y el nuestro es, después de leer su informe, un país tolerante pues con la coima. Tolerante. Ahora, a nivel provincias, ¿qué encontraron ustedes? Porque si esto es en obras grandes, nacionales, mega obras, los gobiernos regionales que han contratado con estas compañías brasileras tienen mucho que explicar, ¿no? Bueno, a nivel de provincias vimos el gobierno regional de Ancash, Exacto. Profundizamos el caso de Chacas, bueno, esa es la. Después tenemos en el caso de Olmos, que hay una situación mezclada entre participación de gobierno central y gobierno regional. Así es. Que es un tema también sumamente delicado. ¿Están a punto de renovar el contrato? Claro, es terrible. A mí me parece más bien que eso es el objetivo de la negociación, porque cuando hay una negociación... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más, hoy miércoles 11 de enero del año 2017, 8 en punto de la mañana, junto a Rosa María Palacios. Buenos días. Muy buenos días, amigos en todo el Perú. Estamos aquí nuevamente, empezando tempranito, puntualitos, el programa A Pensar Más con todos ustedes. Y hay bastante en la noticia, quería contarte, Ismael, y a todo el público. Cuéntame. Cuéntamelo todo y exagera. Ayer publiqué una foto en Twitter con un grupo de periodistas que salíamos de Palacio de Gobierno. Ayer el presidente ha tenido ya una ronda de varias reuniones. Primero ha estado, como ustedes saben, con los directores de medios anteayer, y ayer con un grupo de periodistas, digamos los opinólogos, ¿no? Yo decía, acá están los opinólogos, o los que no fueron a la reunión de directores de medios, no sé. El asunto es que habían 22 periodistas, 5 ministros, el presidente y todo un equipo técnico detrás, ¿no? Para explicarnos que los 112 decretos legislativos, a los cuales obviamente ustedes habrán leído la cantidad de críticas que hay puntuales, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, Augusto Álvarez Rodríguez publica una crítica a la autoridad de transparencia que se ha creado, señalando que no tiene dientes, que no va a servir para nada. Ayer se le preguntó eso al ministro Fernando Zavala, dijo que sí tiene dientes, que sí va a ser muy útil, en fin. Hay discusiones ya puntuales sobre la eficacia de algunas instituciones, pero desde el punto de vista tecnocrático, yo creo que están bien hechos. Hay una estrategia, y eso está claro, no necesitaban 112. Han hecho, por ejemplo, varias modificaciones al Código Penal que pudieron haber ido en un solo decreto, ¿no? También se pudo hacer una ley de la reforma policial, una ley, pero al dividirla en pedacitos, yo creo que están tratando de salvar lo que puedan en el Congreso. Y de eso hablamos también ayer en la reunión. Y yo lo pregunté abiertamente, bueno, ¿cuánto es lo que están dispuestos a perder? ¿Qué es lo que quieren negociar? O sea, no les van a dar todo. Esto ya lo ha anunciado el presidente de la Comisión de Constitución, el señor Miguel Torres, y hemos escuchado a personas como Úrsula Letona o
o la señora Alcorta, diciendo que en un mes van a revisar la constitucionalidad, pues si van a ver si son constitucionales o no. La intención Y es se clara. ajustan. No quieren aprobar muchas cosas. Mira, no las el quieren tema es dejar el de lado. siguiente, hay dos caminos. Ajá. Uno es decir, miren, esto que ustedes han aprobado no se ajusta al mandato que les dimos. O no es constitucional, o han corregido fuera del plazo, lo que están acusando ya, o sea, han emitido o han hecho algo vencido el plazo, o finalmente excede el marco de las atribuciones dadas. Caso INEM, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene una explicación bien lógica. Ayer la dio la ministra de Salud, y claro, espero que cuando los congresistas escuchen entiendan. Pero por ahí van a ir. Ahora, pueden ir por donde les dé la gana. ¿Por qué? Porque tienen los votos para derogar la ley. Es decir, una ley, un decreto legislativo es una ley, se deroga por otra ley. ¿Y quién puede hacer otra ley con 77 votos? El Congreso. Después sacar una ley que dice, derogas el decreto legislativo tal, derogas el decreto legislativo tal y derogas el decreto legislativo tal. En una, o sea, no necesitan ni 5 minutos. Claro. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno frente a eso? ¿No es ¿Notas cierto? el mismo optimismo, digamos, infructuoso de hace unos días? Como corderitos yendo al matadero. No, estamos seguros de la calidad de nuestros decretos, no tenemos plan B. No, nos van a aprobar nuestros decretos. Ajá. Ahora por ahí tal vez quieran modificar un párrafo, ¿no? Párrafo. No entienden, esto es político. Cada vez que el Ejecutivo vaya a tener que relacionarse con el Legislativo le va a meter una patada. Así de fácil. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori tiene que demostrar que poder, y tiene que demostrar que el gobierno es débil. Cerró el año haciéndolo. Lo llevaron a presidente de la República a un lugar que ella escogió, que ella pactó, como señor Cipriani, donde le hicieron arrodillarse, le hicieron tomarse fotos que no estaban planeadas. Fue una emboscada, esa es la verdad. Le tendieron una emboscada y la aceptó, después de que habían censurado a su ministro de Educación. Entonces la discusión ahora es, ¿qué decreto legislativo van a derogar? Porque los van a derogar. Yo les dije 60%, 40%. ¿En qué momento el gobierno va a decir, no, ya, un momentito pues, hacemos cuestión de confianza en los decretos legislativos? Es que, y no es por fastidiar con el tema de la cuestión de confianza, pero esa es la única arma que le da la Constitución al primer ministro para resistir a una mayoría que lo va a atacar implacablemente. Y cuando planteaste esa alternativa, ¿cuáles fueron las expresiones? Todos se rieron, no, eso no va a pasar. No va a pasar, muy bien. No, van al matadero, pero como corderitos, te digo, bien contentos, así, poniendo el cuellito, bien felices, bien, uno tras otro. ¿Ya? Entonces, yo reitero, la parte técnica puede ser correcta en la mayoría de los casos. Está muy bien incrementar penas, ordenar, mejorar los tipos penales. Hay un tema, por ejemplo, complicado con el agua. Tomé notas de todo, voy a sacar mis notas. Hay un tema complicado, por ejemplo, con el agua. Como ustedes saben, sobre todo nuestros amigos que nos escuchan en el interior del país, no deberíamos decir interior del país, ¿no? Porque Lima no es el exterior del país, pero en fin, en el resto del país, ¿qué es lo que sucede? Las empresas de agua que les dan el servicio a ustedes son todas de propiedad de la municipalidad provincial de su localidad. Y a veces pasa que hay más de una, hay 2, 3 o 4. Esas empresas prestadoras del servicio de agua, que son como Sedapal en cada... exactamente, pero son de propiedad de las municipalidades provinciales. Ese problema que tenemos es que dan un mal servicio. A veces no dan el servicio, a veces lo dan incompleto, lo dan de mala calidad, por pocas horas, con poca cobertura demográfica, si quieren. Ok, entonces sí, es un mal servicio, no está llegando a la mayoría de los peruanos. Ok, estamos de acuerdo en eso, pero son de propiedad municipal, pues. Entonces el Poder Ejecutivo no puede así de fácil nomás quitarle ese coto de poder al alcalde donde da chamba a toda su parentela, pues. ¿Ya? Por ponerlo en términos muy simples. Y donde no le da chamba a su parentela, le da chamba a su partido, a sus amigos, a quien sea. ¿No es cierto? Entonces la empresa de agua es un coto de poder en provincias. Y claro, el gobierno sacó un decreto legislativo para que el Ministerio de Vivienda las intervenga, las haga sociedades anónimas y las controle como sociedades anónimas pertenecientes a FONAFE. Suena bacán, porque va a haber una gran inversión, monstruo, ¿no? Pero ¿qué va a decir la gente en las localidades, los afectados? Porque van a haber afectados, los que se quedan sin chamba, que están privatizando el agua. Es lo primero que van a decir.
Lo dijeron hace 15 años con Toledo, cuando se trató de hacer esto antes. Y van a volver sobre el mismo tema. ¿Y eso quién lo va a mover? Lo van a mover los fujimoristas y los apristas. Van a decir no a la privatización del agua, con lo cual todo el programa del agua se va al suelo. Y no la ven. Se dan cuenta, eso es lo que a mí me desespera. Yo digo, acá hay un problema grave. El ministro Torne, con el que hablé también ayer, y le hice unas preguntas, él confía mucho en que la gente se va a formalizar. Muy bien. Porque van a crear un sistema buenísimo donde solamente, en vez de pagar el 29.5% de impuesto a la renta, solo vas a pagar el 10% de impuesto a tu renta. Ya, bacán. ¿Qué pasa cuando pagas 0? ¿Ah? ¿Qué interés tienes en pagar 10? O sea, cuando eres informal, no pagas nada, pues. ¿Por qué vas a querer pagar 10? Es un incentivo perverso. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Si yo pago 0, señor. Es que haya recibido dinero de campaña. Y lamentablemente en el Perú eso no es delito, lo he hecho desde el primer día. Hace 2 años que investigan a Nadine Heredia por recibir dinero de campaña, y recibir dinero de campaña no es delito. ¿Por culpa de quién? Del Congreso, que no le da la gana de penalizar eso, porque si no se van todos a la cárcel. Todos a la cárcel, toititos, ¿ok? Entonces, como no está penalizado, ahora, si se prueba que recibe dinero de campaña y luego favorece a la empresa Odebrecht, por ejemplo, en el gasoducto sur, sí, de patitas a la calle, o sea, preso. Pero eso tiene que estar correlacionado. Y lo otro es Alan García, que como usted comprenderá, va a venir el señor Cornejo en un ratito, es como el pez gordo de esta historia, ¿no? Y no me refiero a su anatomía, me refiero a su peso, ¿no es cierto?, en la relación con Brasil. O sea, el señor Barata estuvo 16 veces en Palacio de Gobierno. Y es uno de los criminales, digamos, más importantes de la organización en Latinoamérica, a confesión propia. Ojalá viéramos la confesión de Barata completa. Ahora, yo temo lo siguiente: esta organización es una organización delictiva mentirosa, sistemática, la de Odebrecht. Pueden haber negociado los nombres ya, o sea, van a dar listas en Latinoamérica, claro, pero unas listas pues descafeinadas y recortadas. Y en el caso de Alan García escogerá sus mantillas, pues, ¿no?, para que no lo chapen a él. ¿Usted cree que eso es posible? Este Monteverde que trafica toda la plata del 2007 y que la termina poniendo en una cuenta en Balmer Holdings. Balmer Holdings es una cuenta importantísima porque está en un paraíso fiscal, ¿no es cierto?, que no permite al Estado peruano saber quién es el verdadero propietario de esa plata. Ese es el problema más grave. Hasta ahora, esa es la pista que falta. ¿Usted cree que lleguemos a saber la verdad? Bueno, yo siempre he partido del principio de que la verdad siempre emerge, a veces tarda, pero siempre emerge, ¿no? Pero que va a haber un conjunto de elementos que busquen el encubrimiento, bueno, ya se armaron desde el comienzo, ¿no? Claro, cómo encubrir o cómo buscar el responsable o el supuesto responsable para poder evadir. Eso lo sabemos desde el tiempo, desde el primer gobierno de Alan, cuando existió estos temas. Pero sin embargo, creo que aquí la impunidad se le complica, porque son elementos que vienen ya desde afuera. Así es. O sea, además está clarísimo en la declaración de Inglaterra que la plata llega la plata llega para el metro de Lima, ¿no es cierto? Gestión de Alan García y gestión de Enrique Cornejo, vamos a hablar con él inmediatamente. Ya, por eso estos elementos que vienen desde afuera hacen de que les ponga ya parámetros a la gente que comenta y reacciona aquí en el país. O sea, irse contra la corriente también le es sumamente complicado. Si es que no hubieran esos factores, no hubieran las alertas que hubiesen salido de Brasil, no pasaba absolutamente nada. Así es. Y ya ahí terminaba el informe Pari, como lo decía en un principio, esa es una tontería, no sirve para nada. Bueno, fíjese cómo se ha rescatado el informe de Javier de Canseco. Claro. Sobre lo que hizo Odebrecht en la época del fujimorismo. Que claro, puede haber prescrito, ¿verdad?, pero no significa que no lo hizo. Lo hizo pues. Lo hizo igual. Porque es el modus operandi de esta empresa, es su forma de hacer negocios, está en su ADN. ¿No? Por eso en el Perú no puede volver a hacer un negocio. Bueno, nos tenemos que pedir, congresista, yo le agradezco que haya venido y sé que está trabajando, asesorando una comisión en el Congreso. Espero que lo llamen de esta comisión, porque ya lo conocen, y que usted les diga en su cara, oye, tú, me pararon todo el proceso, ¿qué me vienen ahora a contar cómo vamos a hacer el asunto?
Sí, se lo diremos. Esperemos que me convoque. Estoy segura que sí. Muchas gracias, congresista. Vamos a una pausa y rezamos con Enrique Cornejo. Nadie se mueva. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 44 minutos, estamos al aire. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios y estamos con el señor Enrique Cornejo. Bueno, tenemos dos temas con Enrique Cornejo importantes. Uno, la crisis interna del APRA, que no termina de organizarse, por el amor de Dios, después de la catástrofe de las elecciones. Y por otro, el tema de Odebrecht, ciertamente porque lo toca directamente a él. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo a todos tus oyentes. Bueno, la manifestación dada desde los Estados Unidos, lo que hemos conocido, es que hay dos momentos en los que estos delatores, digamos, señalan se repartieron coimas en el Perú. Uno es el final del gobierno de Toledo para la IRSA Sur. Hay también un depósito ya de otra empresa, ¿no es cierto?, de Camargo Correa, en una cuenta de Mayman en Londres, que bastaría, si que a la fiscalía no se le escaparan las tortugas, para darle por lo menos un arresto domiciliario a Toledo, pero en fin. Y el segundo tema es el metro. Y usted era el ministro ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo puede responder a estas imputaciones? A ver, muy bien que hayas empezado por ahí, porque a mí me gusta hablar de fechas y de precisiones. Las dos delaciones, declaraciones de los implicados en Estados Unidos, hablan de junio del 2005 para el tema de la interoceánica. Yo fui ministro de Transportes y Comunicaciones a fines del 2008, así que eso está fuera. Lo digo porque ahora se repiten muchas cosas, ¿no? Se confunden fechas. Y la segunda delación habla de un supuesto pago de una coima de $1.400.000 en el año 2008. Así es. Donde se dice, supuestamente esto se habría hecho para conseguir una preferencia, algún tipo de beneficio en una obra de transporte público, y se supone que es el tren eléctrico. Claro. El pequeño problema que hay aquí es que no coinciden las fechas como en el caso de junio del 2005, porque la concesión del tren eléctrico tramo 1 se hizo en diciembre del 2009. Entonces la pregunta es... Bueno, pero estos pueden ser actos preparatorios pero para yo no conseguir... pero yo no estaba de ministro, así para empezar, porque yo soy ministro de fines del 2008 hasta 2011. Bueno, pues, pero, digamos, sí pudieron haber actos preparatorios. ¿Pero para quién? ¿A quién? Para lograr la concesión en 2009. Bueno, entonces, si eso es así, no es conmigo el asunto, porque yo soy... ¿Era ministro? No, era ministro de Vivienda, no era ministro de Transportes. ¿Usted ministro de Transporte en qué periodo? A fines del 2008. Hasta 2011. Por eso, no, pues, pero, a ver, ¿quién puede pagar una coima, digo yo, siguiendo el sentido común, ¿no?, para una concesión que se va a hacer dentro de 2 años y que no tiene, digamos, conocimiento quien paga y quien recibe? ¿Cómo va a ser esa concesión? No, pero digamos, vamos por partes. Esta coima puede haberse estado preparando. Ok, pero en esa preparación, mi querida Rosa María, yo no estaba ni por casualidad en el tema ni del tren ni de transporte. Yo estaba en vivienda. Eso para aclarar. Bueno, pero ahora digamos, te voy a hablar del tren. Así es. Usted es una persona cercana al presidente, bueno, ya, y le pueden decir, oiga, se le escaparon las tortugas. No. Se presume que le van a echar toda la culpa a este funcionario, Osvaldo Plasencia, que es el que se reunía con Barata. ¿No es cierto? Barata fue 16 veces a Palacio de Gobierno. Bueno. ¿No? Es que así en Palacio de Gobierno. Entonces vamos a distinguir dos cosas. Y él está autoconfeso, o sea, dice que ha coimeado en el gobierno de Alan García. Bueno, que diga quién, y luego, una vez que se sepan los nombres, que se castigue triplemente a quienes cobraron las coimas. Entonces, hay un asunto... Pero ¿usted no cree que va a haber un esquema por el cual, tipo Mantilla, aparece en la cuenta de una persona más o menos pobre, ¿no es cierto?, millones de dólares, que obviamente no le pertenecen a él, sino que es un testaferro de otro, pues, y ese otro probablemente sea... Puede ser, lo que yo te quiero decir... Puede ser, miren, o sea que... Yo no pongo la mano al fuego por nada. Salvo que ellos van a tratar de amarrar muchas cosas. Si no eres formal, no te pueden dar un crédito hipotecario para tu casa. Ya, ok, puede ser. Sí, pues, pero de repente soy informal, guardo, pago, pues me presto con mis amigos, tengo otros sistemas alternativos, ¿no?, paralelos a la economía, y me manejo así. Lo cierto es que es uno de los países más informales del planeta. Pero a veces eso es consentido, Rosa María, en cierto momento. A veces es necesario tener más liquidez, más efectivo en bolsillo, que digamos beneficios que no lo ves todos los meses. Entonces,
¿Cómo va a ser que el 70% de la economía se formalice, ¿no es cierto?, con incentivos tributarios, si no tocan el tema laboral? ¿Ah? Y no pueden tocarlo, pues, porque es una papa caliente. ¿Cuál es la realidad en el Perú? ¿Ya? Que el 80% trabaja con plata a la mano. Llámelo usted, recibe honorarios, en el Estado llámelo cash, llámelo como quiera, pero es plata a la mano. Y no tiene derecho a nada. No tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a CTS, no tiene derecho a gratificación, no tiene derecho a nada, zip, cero, nada. Tu plata te la metes al bolsillo. Te pagan a veces bien, ¿ah? O sea, mejor al que sí está en planilla y todo, pero plata al bolsillo, se acabó la relación. Esa es la realidad. Ya. Esa es la informalidad que tenemos que combatir. ¿Cómo se combate eso? Convenciendo al empresario, ¿no es cierto?, de que se tiene que formalizar. Lo que pasa es que al empresario, esa persona que tiene, que le cuesta 1, le va a costar 14. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Ese es el problema. Todos se encargan, porque tiene que pagar 2 remuneraciones. O sea, supongamos, le cuesta 12, ahora le va a costar 16. Entonces no tiene plata, pues. Y además va a ser de planilla perpetua, porque no lo puede tocar, porque tiene estabilidad laboral absoluta, según el Tribunal Constitucional. Entonces, bestial, listo. No puedes formalizar nada. Entonces, ¿qué hace el micro, pequeño empresario? No formaliza nada, pues te paga la mano y ya está. Y como todos necesitamos trabajar, porque eso sí, trabajo hay, pero del otro, pues, de la tribu de los que no tenemos nada. ¿No? Me incluyo porque yo toda mi vida he trabajado así, ¿eh? De verdad. He trabajado en cuarta categoría casi el 90% de mi vida laboral. Aprendes, ¿no? Hay meses que tienes chamba, hay meses que no tienes chamba, tienes que aprender a ahorrar. Mira, acá estoy dando una lección a mi hija acá adelante. Sí, mamita linda, de todos los meses el 10% de tu sueldo lo guardas en un sobre. Así sean 400 soles, guarda 40. Eso sucede cuando hay cierta disciplina en cada uno. Porque yo me proyecto a unos 10 o 20 años adelante y no sé qué va a pasar con mucha de esta población que no está formalizada. No, tienes que ser muy disciplinado. Claro. Muy disciplinado. No están guardando pan para mayo. No. Y eso es otro problema. ¿Qué pasa? La expectativa de la gente con Kuczynski, que es economista y que por eso lo eligieron, es que el hombre iba a ponerle más plata en el bolsillo. Íbamos a regresar hace 5 años o 10 años, donde te compraste el televisor plasma, ampliaste tu casa, te compraste un carrito, te fuiste de viaje con tus hijos a Huacho, ya. Eso ya no lo puedes hacer, ¿no es cierto? Porque no hay plata. Ya. Y tú quieres que haya plata, pues, porque ya lo probaste, ¿no? Ya probaste el paseo a Ica, ya hiciste no sé qué, a tus hijos los sacaste del colegio público, los metiste al colegio privado, que es pésimo, pero es privado, ya. ¿Y ahora qué vas a hacer? Es el sector socioeconómico C, sí, que es la clase media que ha emergido, ¿no es cierto? Porque cuando tú reduces la pobreza del 50% al 25%, tienes una clase media que ha emergido, no quiere rezar a la pobreza, pues. Y no ve que el presidente sea ese líder económico que los va a sacar de la pobreza. Entonces yo escucho al ministro Torne hablar de los decretos legislativos en materia económica, que son la mayoría, y claro, me parece bacán que este año comencemos a juntar todos nuestros recibos de doctores para deducirlos del impuesto a la renta. La clase media que tributa como yo, o sea, los tarados que tributamos, claro, pues tarados porque somos nadie, ¿ya? Creo que cuarta categoría presentamos declaración jurada a 400.000 personas en todo el Perú, creo, sí. Somos un club exclusivo. Entonces, bueno, sí, pues bacán que nos permitan deducir los gastos médicos, los que no están asegurados, ¿no? Pero eso no va a formalizar el país. Eso no va a formalizar, ni tampoco que bajen las tasas. O sea, eso no va a formalizar el país. Y eso no va a permitir que bajen un punto del IGB en julio, pues. No va a pasar. Y eso que genera descontento económico. Y descontento económico. Gobierno débil, al que le derogan los decretos, le cuestionan los ministros, le censuran los ministros. Eso no es fiscalización. Eso es obstruccionismo puro. Porque lo que quiere Keiko Fujimori es ser presidenta antes del... No sé cómo no lo entienden. El 2021 no van a haber elecciones. Porque se van a adelantar. Y hay gente que está trabajando en esto. No me lo estoy inventando. Es así. Quieren que Keiko Fujimori sea presidenta pronto. ¿Cómo? Debilitando al presidente Kuczynski. ¿Y cómo lo debilitas? Cada vez que él saca adelante un proyecto o lo que sea, se lo trabas. Cada vez que tiene un ministro importante, se lo censuras. Ya vienen las censuras de Basombrío y de la ministra de Salud, de todas maneras. Los dos están pedidazos, pero pedidazos. Lo que pasa es que el Congreso no está en sesiones. Claro. Pero se van a reunir mañana,
no, hoy día, con el presidente del Consejo de Ministros para que les cuente los decretos legislativos. Con el mismo entusiasmo que nos ha contado a nosotros, los 5 ejes, nos va a hablar de economía, de agua y saneamiento, qué bacán, la lucha anticorrupción, seguridad, todo eso está muy bien. En materia de seguridad, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha Sí hay planteado? bastantes- ¿Cómo lo han explicado? Sí hay bastantes cosas interesantes. O sea, primero hay una reorganización administrativa del perceptibles. ministerio, ¿ya? No, las perspectivas, yo creo que son muy positivas, Ajá. ¿ya? El ministro dice que está trabajando bien con el director general de la policía, pero ¿qué le pasa, pues? El subdirector general de la policía lo han tenido que sacar. ¿Por qué? Lo sacaron en 24 horas. ¿Por qué? Porque había esclavizado a un suboficial utilizando el albañil gratis, práctica común, lamentablemente, en las Fuerzas Armadas y en la policía, que esclavizan a los suboficiales para llevarlos a sus casas a que hagan su trabajo, tareas domésticas, y el muchacho se murió. Lo descubrieron para afuera, ¿ya? Pero ¿qué pasa? O sea, tú le preguntas al ministro, le preguntaron, Sol Carreño le preguntó por el tema de policía carreteras, y sí le dijo, es la más corrupta. Hay muchísima corrupción en las carreteras. Eso sí, le aviso a la gente que me escucha, no acepten de ninguna manera darle una coima a un policía en estos días, ¿ah? Porque los están filmando, y la pena es de 4 a 8 años. Ojo, para el que corrompe Sí, para el que corrompe y el que se deje corromper. y el que se deja corromper también de 4 a 8 años, pero si el policía lo pide, o sea, lo induce, son 10 años. ¿Ya? O sea, es penas bien graves. Y están filmando. Y han creado la figura del agente encubierto. O sea, va a haber uno que el resto no sabe, que está grabando todo. Eso me parece bacán, la figura del agente cubierto. Todos estos sistemas de colaboración han cambiado también. La colaboración eficaz en el Perú ha cambiado y ahora sí abarca a condenados. Yo puedo estar condenado, ya condenado frito, ¿no? A 20 años, ¿no? Pero si colaboro, porque tengo información de otro proceso, por ejemplo, me pueden bajar la pena. O de mi mismo proceso, que fue lo que hace Brasil. Brasil le clava casi 20 años a Marcelo Odebrecht y ya, apúrate. Pues. No quiero hablar, ahora sí quiero hablar. Ya te escuchamos, ya. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa. Viene Juan Pari justamente para hablar del caso Lavallato, que él investigó y hace días que lo teníamos comprometido para venir. Lo hemos estado esperando al congresista. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima. Estamos en vivo desde Lima para todo el Perú. Radio Santo Domingo